Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores. Nada más y nada menos que con Rosario del Carmen González Flores, conocida como Rosario Flores, o artísticamente como Rosario, esta gran cantante, compositora y actriz española, bien gitanilla, por cierto, y nacida en Madrid, ¿no? Que hace pocos días cumplió años, el 4 de noviembre. Así que joven, realmente. Así arrancábamos musicalmente nuestro programa con esta gran Rosario. Rosario Flores interpretando nada más y nada menos que Tu Boca. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos en esta jornada de este día sábado 12 de noviembre del 2022. Luego de Consentidos el programa de Manuel Corralví, de Carlos Aggio, a quien les mando un gran abrazo tanto a Manolo como a Carlos. Muy bueno lo que estuve escuchando hoy de las empanadas, de lo que tiene que ver con los orígenes de la empanada. Así que bueno, obviamente tiene que ver con el Día Nacional de la Empanada hoy en la República Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, a gran abrazo para que escuches, para que veas, Manuel, que escucha el programa, y Carlitos también. Así que bueno, así estábamos nosotros dando continuidad a la programación de esta casa, que es Radio del Pueblo. En este programa que es El Sol de Nuestra España, ya con 27 años de vida en forma ininterrumpida. Estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Estamos con Nicolás Olaechea, la puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600, en la puesta en el aire, él maneja todos los periféricos. Hola Nico, ¿cómo va? Muy buen día, bienvenido al programa. Estamos con Belén Dipsa también en lo que es producción y redes sociales. Estamos también con Mónica Cervantes en lo que es la producción de nuestro programa. Hoy nos acompaña también la señora Norma Cervantes con nosotros. Nili Dipsa también en producción y en el soporte técnico. Lo tenemos al gran Bonguito. Bonguito Dipsa también dando vueltas. Él es Bonco Sarabia, cierto. Así que bueno, estamos desde nuestras oficinas, claro que sí. Y bueno, como tenemos una mascota y no queda solo en la oficina, viene con nosotros a nuestra oficina de nuestro estudio de radio. Así que por eso. Bueno, ¿quién les habla? La dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardis. Así que bueno, acá estamos en esta jornada tan especial de este día sábado. El Santoral hoy conmemora a Santa Agustina Pietrantoni de Roma y de origen latín, que significa consagrado o venerado. Así que para todas las agustinas, nuestro saludo. Le mandamos un saludo a Agustina Berlanga también, de Centro Región Leonesa, que comparte nuestro programa todos los sábados. Así que un beso grande para Agustina, justamente Berlanga de Región Leonesa, que sabemos que comparte nuestra jornada radial de los sábados. Bueno, hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Atención, que es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o bacterias. El principal objetivo de este día es sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad,
a tiempo, pero también busca que las naciones tomen previsiones por medio de jornadas de vacunación, inversión en equipos, compra de medicamentos contra la neumonía. Por eso siempre se dice, señoras y señores, que hay que vacunarse contra la neumonía y contra la gripe, el neumococo, todo. Hay que tomar los recaudos. Después de la pandemia que hemos vivido y que todavía seguimos transitando, hay que tomar ciertos recaudos que son muy, pero muy importantes también. Bueno, les cuento que tenemos para el día de hoy en el programa. Hoy tendremos a Ernesto Arriaga en minutos nada más, que estará hablando sobre todo el tránsito y el transporte argentino, como siempre lo hacemos. Además lo tendremos junto a Ernesto Arriaga, a Facundo Jaime, que es el ex vocero del Observatorio Vial de SECAITRA, que es la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, porque nos va a hablar sobre una realidad, el tema del alcohol cero, esto que ha pasado estos días que fue terrible, y también sobre el tema vialidad, y aparte previendo porque se viene la época ya de temporada estival, hay que tomar ciertos recaudos, y Facundo Jaime, que es un especialista en esto, estaremos charlando los tres, junto con Ernesto Arriaga. Tendremos a Tony Cabot con todo el deporte español también. Hoy, obviamente hoy ya le pedí en un ratito, lo van a escuchar a Tony Cabot, en focalizar ya lo que tiene que ver con la selección española, sobre el tema selección española, porque ya estamos a la vuelta de casa, a la vuelta de la esquina está ya el arranque del Mundial Qatar 2022. Esto es así, sin lugar a dudas. También tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España, como habitualmente ya nos tiene acostumbrados, a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina como de España. También estaremos charlando con Roberto La Rosa, con todo el acontecer del deporte argentino. Estaremos conversando con Daniel Martinato, esto en minutos nada más, que es secretario de Actas e integrante del coro del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a charlar un poco sobre las vivencias y también por qué lo une a la comunidad riojana española, a este caballero que vamos a estar dialogando en minutos nada más, claro que sí. Estaremos conversando con Macarena Fernández. Les cuento que Macarena Fernández es integrante de la subcomisión de Tecanasta y talleres participativos del Centro Asturiano de Buenos Aires, que nos va a contar sobre las actividades del Tecanasta que desarrollan justamente en la institución. En un rato nos vamos a ir rumbo a Mar del Plata, porque ya está viajando justamente, ya hace un ratito me comentó que ya estaba en viaje, estaba viajando, así que bueno, en alguna paradita lo vamos a tener en el programa. Él es José Luis Prieto Calderón, estaremos charlando con José Luis Prieto Calderón, que es diputado, que es vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora, esto de Castilla y León, y responsable de Migración, que va a comentarnos, vamos a charlar un poco de la visita que él está haciendo acá a la Argentina por primera vez, y las actividades que ha realizado, las que está realizando. Estaremos charlando con Mercedes Bárbara. Mercedes Bárbara es la directora de colectividades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar sobre el gran acontecimiento que fue el domingo pasado, un éxito total. Él celebra España-Portugal, ahí en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida Mayo, y el trabajo que están realizando en el sector durante todo el año. Pero además de la mejor música, tanto española como también toda la información que tenemos habitualmente en nuestro programa y que lo vamos a compartir aquí con todos ustedes en el sol de nuestra España. Pero además, señoras y señores, tenemos sorteo de 2 pares de entradas. Atención, 2 pares de entradas para todos aquellos que quieran ir esta noche al gran Festival Celta del Centro Asturiano de Buenos Aires, esta noche a las 21 en la sede social de la calle Solís 475. ¿Y cómo tienen que hacer? Se lo pregunto a Mili Dipsa. Hola Mili, muy buen día, buen sábado, bienvenida. ¿Cómo vamos? Muy buen sábado para todos. Por fin llegó el sábado, el fin de semana. Está medio nubladito, medio nubladito, pero bueno, ahí está todavía. Vamos a ver cómo sigue. La verdad es esa. Así que bueno, como decía acá el señor Loscardi Prófilo Bernardes, hoy estamos de sorteo. Así que aquellas que quieran participar, ¿cómo pueden hacer? Muy, pero muy simple. Se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15.
15 36 76 6100. Nos van a dejar su nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple, nos llaman, son unos segunditos, unos minutos que se comunican y se pueden ganar un par de entradas para este gran festival celta del día de hoy. Atención, es un sorteo de un solo día, ¿sí? Así que participan hoy y hoy se sabe quién gana las entradas. Bueno, así que a apurarse a participar si quieren ganarse cada uno. Va a haber 2 ganadores, ¿eh? Así que 2 ganadores, cada uno 2 entradas. Así que si quieren disfrutar de esta propuesta, no dejen pasar el tiempo, comiencen a llamar ahora porque después se van a quedar afuera y es una pena. Aparte, hay gastronomía. ¿Se acuerdan que el otro día estábamos charlando con quienes también lleva adelante esta propuesta, que es Alejandra Cugliari, de lo que tiene que ver con Expo Celta? Así que, bueno, tienen que participar si quieren ganarse estos importantes premios. Expo Celta, gastronomía asturiana, bueno, algo que realmente vale la pena. 10 de la mañana, 18 minutos la hora en la República Argentina. Momento rapidito de un flash informativo. Esto es Servicios. Ernesto Arriaga en el aire. Buen día, Arriaga, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo anda, Diprofio? Antes de ruta 11 en la localidad de San Justo, chocó un camión y un auto de frente, falleció el conductor del auto y lamentablemente, por este hombre, y además se incendió el camión. ¿Por qué? Porque el camión tenía pomos de spray de aerosol. Así que imagínate lo que es un camión. Sí. De pomos de spray. Sí. Eso es gas butano lo que tiene los pomos adentro. Sí, señor. Un incendio increíble, re peligroso, así que está todo cortado la ruta 11 en la localidad de San Justo. Sí. Por favor, precaución. Por otro lado, en la ruta, en la General Paz, autopista, mucho tránsito ya va yendo a la Panamericana, velocidad máxima 60 km por hora en estos momentos. Y además, en la zona de Villa Angostura, sí, es increíble, uno no lo cree. Vinieron de todo el mundo 3.800 personas a correr la maratón, sí, K42 por montaña. La maratón en el mundo, la Olimpiada, todo, sí, es por llano. Claro. Bueno, sí, la maratón mundial, sí, es una de las maratones, una fecha, en la montaña. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Hay un poquito de nieve por plena montaña, Cerro Mayo, Villa Angostura, y largó a las 8 de la mañana, lógico, no tardan 2 horas 20 como la maratón, no, tardan 5 o 6 horas, sí. de más de 35 países del mundo, 3.800 maratonistas, parecía el 1 de julio llena, Sí. y está cortada la avenida Magallanes, por el tránsito, por supuesto, turno operativo, la ruta 40, es decir, todo está con tránsito dispositivo. Así que, por favor, precaución, acá está las órdenes de la Gendarmería, Sí. que hay mucha gente corriendo en todos alrededores, en medio de la montaña, y después aparecen de vuelta en la avenida Rayanes. Perfecto. ¿Alguna otra acotación, querido Arriaga? Fium, aguante la escaloneta. Chau. Vamos todavía, hasta luego, abrazo grande. En un ratito seguimos con Ernesto Arriaga porque tenemos charlando con Facundo Jaime. 10 de la mañana, 21 minutos, la hora en la Argentina, 14:21 la hora en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo de la hora anterior, no tenemos los actualizados. Datos del tiempo de la hora anterior, 23 grados 5 de temperatura, 63 el porcentaje de la humedad. El cielo está mayormente nublado, y si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, en este caso, yo sé por qué lo digo, porque a quien tengo en línea está ya escuchándonos y estará preguntando, ¿y cómo estará, en lo que es La Rioja? 18 grados 3 décimas en Logroño, con cielo parcialmente nublado. Así que en 30 segundos vamos directamente a la propuesta que ya lo tenemos en línea. Nos vamos en 30 segundos con el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos que venimos. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires.
Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y bueno, a propósito del Centro Riojano Español, saben ustedes que es una de las instituciones que ya están trabajando para el próximo sábado 26 de noviembre. Bueno, hoy es 12 de noviembre, ya queda poco tiempo. El 26 de noviembre se va a llevar adelante la gran verbena española de la Unión de Autonomías Españolas, donde el Centro Riojano Español va a estar presente también. Eso sí, se van a poder divertir, nos vamos a poder divertir luego de ver el partido de Argentina, porque si no me equivoco ese día juega a las 4 de la tarde, creo que a las 16, por la tarde creo que es ese día, el sábado 26, así que bueno, esperemos que poder disfrutarlo bien como tiene que ser, y va a estar entre otros el Centro Riojano Español de Buenos Aires. La Rioja va a estar presente también con su excelente gastronomía también y una excelente propuesta también, con muchos premios y con una entrada libre y gratuita y además que no se suspende por lluvia. Bueno, les recuerdo que esto va a ser en Vicente López, en el centro asturiano, para que lo tengan en cuenta. Pero atención, porque además se está preparando ya el Centro Riojano Español para la gran fiesta del 4 de diciembre, la fiesta de fin de año de este 2022, a partir de las 13 horas, que va a ser una fiesta muy especial, ya con un año dando para darle el paso al 2023, con shows que después ya les vamos a comentar. Dicho sea de paso, las entradas ya están a la venta, después les vamos a comentar en minutos el teléfono, así que vayan tomando mientras yo estoy charlando ahora con la persona que tengo en línea, con el amigo que tengo en línea, vayan tomando papel y lápiz, porque después se van a quedar afuera y es una pena, realmente. Bueno, les quiero contar, el caballero que tengo en línea, cuando yo diga el apellido, ustedes van a decir, bueno, pero estamos en un programa español. Sí, es cierto. Estamos en un programa que tiene también la audiencia, no solamente los españoles, sino sus descendientes de españoles en la República Argentina. Sí, es cierto. Pero también estamos en un programa que gusta de la cultura española. Sí, es cierto. Y los que gustan la cultura europea. Así es, correcto. Bueno, el caballero que tengo en línea, el apellido no es español, pero él ama España y ama también La Rioja. ¿Por qué? Porque este hombre no es descendiente de riojanos, sino es descendiente de italianos, pero está casado con una descendiente de riojanos que estuvo en nuestro programa. Él estuvo con su esposa en el avión riojano del 2012 y desde ese entonces se enamoró de La Rioja. Vaya, si se enamoró de La Rioja nos va a contar ahora. Y bueno, este caballero es un puntal muy importante en el Centro Riojano Español. Así que acá, por más que sea un apellido de descendencia italiano, no interesa. Él está trabajando en la institución, es secretario de actas e integrante del coro del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Es esposo de una dama que es Verónica McAllister, que en su momento la tuvimos en el programa, y él es Daniel Martinato. Daniel, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo están ustedes? Viste qué introducción, ¿no? Qué introducción que hice para presentarte, ¿no? Bueno, sí, bueno. Porque si no con el apellido los espantaba los oyentes españoles. Ay. Bueno. Incluso sí. Con el de mi esposa también. Y sí. Porque mi esposa es McAllister, el apellido es irlandés. Claro, y lo que ayuda a tu esposa al apellido, Daniel. El materno de ella es Clavel. Claro, exactamente. Esa anécdota que no sé. Pura, de Torrecilla de Camero. Claro, exactamente. Y además, cuando yo le pregunté a tu esposa en su momento, le digo, pero Verónica, que decime, ¿algo que ver con McAllister, con el jugador? Ya enseguida me salió de adentro. Claro, y ahí, sí, es parte de la familia. Claro, y me contó la historia, exactamente. Bueno, Daniel, tú estás allí como secretario de actas en la institución, integrás el coro del Centro Riojano Español. Me dijeron que cantás muy bien, no sé, todos dicen lo mismo, así que... Hago lo que puedo, como hacemos todos, ponemos la mejor voluntad. Lógicamente, sí. No somos profesionales. Claro. Pero bueno, tenemos una profesora con la cual nos reunimos todos los lunes, sí. De 19 a 21. Y bueno, ensayamos. Este año, por suerte, se han incorporado 3 o 4 personas nuevas porque éramos poquitos. Ajá.
la pandemia alejó un poco a la gente y bueno, Sí. se está recuperando lentamente el Sí, sí. protagonismo de las personas dentro de la institución, están volviendo Sí. y con muchas ganas vuelven. Y Claro. ya te digo, tenemos 3 o 4 personas nuevas que han venido, Ujú. se incorporaron y están muy entusiasmadas. Y Perfecto. bueno, estamos ensayando para mostrarnos en Ujú. las fiestas que tenemos por delante, Sí. en algún encuentro coral, Ajá. en lugares a donde nos invitan. Bueno, ahí vamos Claro. y nos mostramos. Claro, claro. Nos Dan- mostramos y estamos muy contentos Claro. de poder hacer esto. Nos gusta, todo Claro. lo hacemos con mucha buena voluntad. Por supuesto, por supuesto. Daniel, has viajado en el 2012 en el avión riojano y de allí fue un flechazo con La Rioja. ¿Es así? Contanos. Exactamente, sí, porque en realidad, ya te digo, la descendiente de riojanos es mi esposa. Sí. Yo fui a acompañarla, me interesó un viaje, era la primera vez que yo viajaba a Europa. Ajá. Y bueno, conocimos un lindo grupo de gente, éramos 38 personas creo en ese momento, Sí, sí. y bueno, tuvimos muy buena onda, muy buena relación, y cuando conocimos La Rioja, por lo menos yo que no conocía absolutamente nada, Ajá. quedé embelesado, Sí, sí. me encantó, no veía la hora de volver, no me quería regresar en realidad. Y claro, claro. Pero bueno, el viaje tenía un cupo de días y Claro. lo pasamos realmente muy lindo. Conocimos un montón de lugares, Ujú. digamos, básicamente estuvimos en Logroño, que es la capital, Sí, y nos llevaron a conocer varias ciudades, unos lugares espectaculares, sí. unas comidas maravillosas, la gente muy buena, Ujú. nos recibieron muy bien en todos los lugares que nos presentamos. Sí. Estuvimos en un canal de televisión también, Ajá. estuvimos en la Casa de Gobierno, nos recibieron, la verdad, Sí. muy bien. Por eso quedé impactado, embelesado con el lugar. Y bueno, me sentí como uno más de ellos, o sea, como un riojano más a partir de ahí. Claro, la calidez, Y la en el momento que hospitalidad. regresamos, Claro. claro, cuando regresamos, Ujú. en ese momento el presidente de la institución era el señor Ambrosio Romero. Me Ambrosio. ofertó para ver si yo quería estar en la comisión directiva. Yo estaba en el coro apenas Sí. volví. Sí, sí, Y sí. ahí sí. me integré con gente del grupo del viaje. Ajá. Y Sí, don sí. Ambrosio me invitó a participar en la comisión y bueno, Ujú. y ahí me integré. Y la verdad que a pesar del apellido italiano, bueno, del cual no reniego, Claro. me siento como un riojano más. Perfecto, Me han perfecto. hecho sentir como en mi casa. Claro, Me perfecto, siento perfecto. como que el centro riojano es para muchos de nosotros, de los que participamos, es como nuestro segundo hogar, Ujú, perfecto. realmente. Y nos Perfecto. sentimos muy lindos, muy alegres, nos Ujú. reunimos los viernes, Sí. cuando termina la reunión de la comisión directiva compartimos una cena, unas Ajá. charlas largas, Sí, sí. Ujú. y la verdad que se siente muy a gusto. O sea que el Sí, trabajo sí, que sí. realizan en el centro es constante, porque trabajan durante toda la semana, y se ve plasmado en las reuniones de los viernes por la noche, como ayer, como anoche justamente, más, obviamente, aparte de las reuniones, una buena cena y aparte empezar a charlar después de la cena, o entre cena, o después en el post de la cena, tomando el café y conversando de distintos temas que tienen que ver con nuestra colectividad y fundamentalmente con la riojana, en este caso, Daniel. Sí, correcto. Bueno, y digamos, la cena es infaltable. Claro. Mira, los riojanos son muy gastronómicos. Sí, Tienen más, unas comidas excelentes. más bien. Sabemos degustar platos riojanos y bueno, y también platos de acá. Claro que Y sí. Vamos haciendo rotación con las comidas que Bien. hacemos todos los viernes en la reunión. Bien, correcto. Y después Bueno, tenemos, bueno, sí. las fiestas especiales a Eso. donde invitamos gente de otros lados que Ujú. vienen a visitarnos. Exacto. Eh, Ujú. Hemos tenido la semana pasada una reunión también con gente que ha venido Sí. del Camino de Santiago. Ajá. Eh, Rosana hemos Montano. nosotros- Sí. Claro, Sí. sí. Y Sí, así sí. siempre hay gente invitada que vienen o dan conferencias o Sí. diversos tipos de reuniones, Sí, 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 sí. se los invita Ujú. y la verdad que la pasamos muy bien. Claro, claro, perfecto. Ahora se está acercando ya la fiesta de fin de año. Exacto, Y exactamente. esperamos, ya están preparadas las entradas, Ujú. se están ofertando, estamos esperando que la gente llame y se anote porque tenemos un cupo. Exacto, El exacto. salón tiene
tiene sus limitaciones. Exactamente. Es bastante importante, es grande. Sí, sí, pero bueno, igual. No es una cancha de fútbol, Claro. Tenemos un cupo y a la gente que viene la queremos atender bien y que esté cómoda. Y si tú me permites, le quiero contar a la audiencia que esto que se va a llevar el 4 de diciembre, el 4 de diciembre se va a llevar a cabo, que es domingo, 4 de diciembre a la 1 de la tarde, para cerrar este 2022 y levantar la copa para el próximo 2023. Le cuento que el menú va a ser un plato de entrada, el plato principal luego va a haber pollo a la riojana, con papas noisette, va a haber postre, que el clásico flan con crema y dulce de leche, que a mí me fascina, dicho sea paso, bebidas libres, vino, tinto, blanco, gaseosas, el brindis del champán, la sidra y el pan dulce, y como siempre, que a mí me carga con eso, querido Pedro Valenciaga, el tradicional surra capote, que es la estrella. Claro. Y ¿saben qué? Y les voy contando a la audiencia, a aquellos amigos que quieran ya anotarse, que va a estar actuando el grupo coral de la institución, el conjunto de danzas del Centro Riojano Español, va a haber show con Nuria Vázquez, bella como siempre, Rocío del Cielo, otra dama que es bella, y las sultanas, así que un show va a ser realmente una excelente propuesta que estoy observando, solamente con reserva. Sí, es excelente. Se va amenizando la comida con los distintos espectáculos que se van presentando. En un momento entra el coro, luego el grupo de baile, luego estas chicas que van a cantar, las sultanas que bailan. Claro. Continuamente hay espectáculos. Exacto. Continuamente. Y que, la gente lo pasa muy claro, bien. y que para consultas y reservas, les voy comentando a la audiencia, ya pueden llamar o WhatsApp al 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. WhatsApp o llaman. El mail, recuerden que es centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. Que la dirección fácil, Avenida Belgrano 952 en Capital. Así que bueno, excelente la propuesta, Daniel, para que ya la gente vaya informándose, reservando también la entrada, porque hay cupo limitado como tú lo habías comentado, ¿no es cierto? Sí, exactamente, el cupo es limitado. Una vez que se complete ya no podemos tomar más reservas porque queremos que la gente se encuentre cómoda, ¿verdad? Exacto. No podemos amontonarla más de la cuenta porque venimos de la época de la pandemia, donde prácticamente teníamos que estar separados por metros. Claro. Las primeras reuniones. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora podemos estar un poquito más juntos, pero no encimados, ¿verdad? Exacto. Hay que tomar los recaudos. Cómoda, exacto. Y que los mozos puedan servirlos, atenderlos bien y que se sientan bien. Exactamente. Pasen una excelente jornada, ¿verdad? Exactamente, Daniel. Así que bueno, aquellos que quieran estar al tanto, 11 32 92 54 16, reitero, 11 32 92 54 16. El que no tomó nota, que nos llame acá a nuestra producción de la radio, del programa, que le pasamos la información. Daniel, un anticipo, ya están trabajando a full en el restaurante que está al lado pegadito al Centro Riojano Español, con grandes propuestas próximamente, que vamos a ampliar esa información. ¿Es así, no es cierto? Sí, correcto. El restaurante se cerró con motivo de la pandemia. Sí. Apenas empezó la pandemia, estuvo un par de meses, pero bueno, evidentemente no iba a poder funcionar. Claro. Y ahora se va a reabrir nuevamente con otro grupo de gente. Bien. Que está preparándolo. El salón va a estar hermoso, lo están arreglando todo. Sí. Los pisos, la vajilla, la cocina, todo va a estar hermoso. Sí. Va a haber comida típica también española, como Bien. era antes. Bien. Es una de las condiciones, digamos, que pusimos para hacer el alquiler del salón. Sí. Así que bueno, próximamente, no tengo la fecha exacta, pero próximamente, en pocos días, seguramente lo van a saber. Sí. Y van a reabrir y van a poder visitarnos. Hay mucha gente que pasa y nos pregunta. Ajá. Es decir, que está muy interesada la gente en la reapertura del restaurante Rioja. Sí, es cierto. Mucha gente. Es cierto. Y bueno, siempre la gastronomía fue muy buena, los precios accesibles.
accesibles. Claro. Así Perfecto. que van a poder otra vez disfrutar del restaurante. Perfecto, perfecto. Bueno, yo, Daniel, no te quiero molestar, no te quiero robar más tiempo en este sábado por la mañana. Te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y simplemente, bueno, nos estaremos viendo próximamente en algunos de los eventos allí de nuestra colectividad y acá del Centro Riojano. Te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa. Y para cerrar la charla contigo, mira, he elegido un tema musical que muchos obviamente lo van a recordar porque nos vamos a trasladar a Clavijo. Clavijo, les cuento a la audiencia, está dentro de La Rioja, en lo que tiene que ver en una parte de los montes de Cameros, también, y donde hay castillos. Y uno de estos, y en esta zona, justamente, solamente viven 291 habitantes. Esto es el censo del año pasado, el poblacional del año pasado, solamente 291 habitantes. Y lo que tiene que ver por la particularidad de este municipio, justamente de Clavijo, es que, bueno, es un lugar turístico por excelencia, lo que tiene que ver con la cordillera ibérica. Así que, y es un himno al castillo de Clavijo ahí en La Rioja. Así que, mi estimado Daniel Martinato, gracias por este ratito acá en el programa, y si te parece, quedamos en línea privada y compartimos este tema musical. ¿Qué te parece? Bueno, Macanudo, ha sido un gusto, Lo mismo digo, a ustedes y a toda la audiencia, Gracias y buen fin de semana. para vos también y tu esposa, Daniel, Gracias por estar con nosotros, Así charlábamos con Daniel. Gracias, Daniel, gracias. Daniel Martinato, secretario de Actas e integrante del coro del Centro Riojano Español de Buenos Aires, protagonista del día en nuestro programa, y este himno al castillo de Clavijo, en La Rioja, para disfrutarlo plenamente. Vamos con la música, por favor, vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, acá estamos, 10 de la mañana, 43 minutos la hora en todo el territorio argentino, 14:43, 14:44, tenemos 4 horitas de diferencia con nuestra madre patria, no habrá menos en las Islas Canarias, datos del tiempo en Buenos Aires que no han sido actualizados todavía, 23 grados 5 la temperatura de la hora 9, 63 el porcentaje de la humedad. Antes de comentarles a todos ustedes, porque mucha gente nos está llamando para el sorteo de la Expo Celta de esta noche en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Les voy contando algunas cositas interesantes, por cierto. Los números de la suerte de la quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza favoreció el número 9484, 9484. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 0851, 0851. En la tómbola de Montevideo a la cabeza anoche favoreció al número 080, 080. Santa Fe anoche a la cabeza favoreció el número 8356, 8356. En Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció el número 7707, 7707. Y por último en Córdoba anoche en la cabeza favoreció al número 7890, 7890. Como este también es un magazine de servicio, un programa de servicios, le brindamos toda la información a nuestros amigos oyentes. Recordemos que puedan estar en contacto con el programa a través de línea telefónica o redes sociales a través de esta propuesta, porque tenemos en el aire 1:15, 1:10, haremos el sorteo de un par de entradas para la Expo Celta de esta noche en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís 475. ¿Cómo tienen que hacer, Mili? ¿Vamos? Muy bien, para participar muy simple, se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15, 15 36 76 6100. Si no, también a través de las redes sociales, en Instagram y Facebook, ahí pueden contactarse, nos dejan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que muy importante, nos están preguntando, se están haciendo lío capaz con lo del el centro, el campo Covadonga, la claro, sede social. No, esto es sede social, sede social Solís 475 en Capital, a la vuelta de la Fundación Favaloro, Así es. Es hoy mismo, así que hoy se sabe quién gana este sorteo. Muy, pero muy importante. Y también los quiero invitar a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España, porque recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Sí, amigos y amigas, estamos en YouTube, donde se pueden suscribir y volver a escuchar todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas individualmente. Así que muy, pero muy importante que nos apoyen ahí en YouTube, que se suscriban, es gratuito, así que pueden volver a disfrutar del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces, bueno, un saludo para la gente de Sanguchería Fiore, de Valentina Alsina, de la calle Rucci 728, excelentes propuestas gastronómicas, por cierto, así que, bueno, un saludo para Luciana, no, Lucía, le cambié el nombre, Lucía, dije Luciana, bueno, para Luz, porque uno le dice Luz, así que para Lucía un beso enorme.
enorme para sus papis también, y a toda la gente de Sanguchería Fiore de Valentina Alsina, que están allí en la calle Rucci 728. Así que se pueden meter en la página web, así que también de Fiore, y van a ver las exquisiteces que tienen. Hay un WhatsApp que es el 11 36 78 15 73. Reitero, 11 36 78 15 73. Y atención que los jueves hay 20% de descuento, jueves 20% de descuento en efectivo. También tienen tarjetas de crédito, de débito, Mercado Pago, así que bueno, excelente. Fiore.alsina en Instagram. Fiore.alsina en Instagram, métanse y van a ver las cosas ricas que tienen. Así que un beso enorme para Lucía, así que y bueno, obviamente para los papis que llevan una excelente propuesta. No saben las tortas que hay, hasta tortas saladas hay. Miren lo que les digo, no solamente son tartas dulces, como ellos, ahí en Fiore Alsina. Así que también tartas saladas, tortas y tartas saladas. Bueno, realmente vale la pena, las super picadas. Ahora mira, ahora que se viene el Mundial, para la tarde, excelente propuesta, no les digo para la mañana, para la mañana tienen hasta medias lunas si quieren también, las medias lunas clásicas de Fiore, pero para la tarde, para lo que se viene el Mundial, ahora que ya arrancamos en Qatar 2022, bueno, tienen picadas, super picadas, empanadas, pizzas, tienen de todo. Así que Rucci 728, Valentina Alsina, métanse en el Instagram, Fiore.alsina, un beso enorme también. Bueno, algunas efemérides también que les quiero contar aquí en el programa, un día como hoy, 12 de noviembre, pero de otros años, de 1864, comenzaba la Guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentan contra Paraguay. También en el 63, 1963, y los que pintan canas se van a acordar, fallecía el boxeador José María El Mono Gatica, que hoy escuchaba por televisión y es cierto, está en todos los lugares, puso una frase muy elocuente que recorrió todo el país. Cuando se encontró frente a frente con el general Juan Domingo Perón, Gatica, muy personaje, Gatica, le extiende la mano al entonces presidente de la nación, Perón, y le dice: dos potencias se saludan. Bueno, eso recorrió todos los lugares, realmente. Así que un personaje y con un carisma muy especial, el Mono Gatica, sin lugar a dudas que representó a la Argentina en su especialidad deportiva, que era el boxeo. 1984, un día como hoy en los Estados Unidos, la gran Madonna publica Like a Virgin, su segundo álbum de estudio. Gracias por el inglés. También en el 2001... en los Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, se encuentran por última vez. ¿Saben por qué? Porque 17 días más tarde, este último, Harrison, fallecía. En el 2018 fallece el autor de los cómics estadounidense Stan Lee, muy, muy conocido, por cierto, por todos realmente. Bueno, señoras y señores, no se olviden que tenemos el sorteo de 12 pares de entradas para el Festival Celtas de la Noche a las 21 en la sede social de la calle Solís 475. Nos tienen que llamar y obviamente esta es la línea de comunicación y redes sociales hasta las 12:30, 1 menos 20. Vamos, Mili. Muy bien, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Perfecto, vamos Nico, que venimos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Un beso enorme para Mari, para la mamá de Juan Alberto, que sé que escucha el programa, para don Juan también, para Guillermo Baliari, que le mandé un audio y no me contestó todavía. Siempre andan tantas cosas, Guillermo Baliari. Un beso grande, Guille, querido, sabes que te queremos mucho. Y para Fernanda y para toda la familia Baliari, para el clan Baliari, que sé que comparten el programa también. Y bueno,
Y con Juan Alberto hablábamos a veces de tantos temas tan importantes, por cierto, y muy particulares, que era la música, era la parte del teatro, hablábamos de todo, de fútbol, de política, tocábamos temas que realmente eran muy importantes, y también, obviamente, la música, lo que a él, sin lugar a dudas, lo llenaba, porque él tenía una cultura musical muy particular, Juan Alberto, y le gustaba lo que hacía, lo hacía de alma. Eso sí, ustedes ya lo saben perfectamente bien. Pero una de las artistas, sin lugar a dudas, que siguen actividad, por cierto, es Mari Pepa de Chamberí. Además, está preparando ya próximos eventos. Esta mujer tan particular, que nació en uno de los barrios más castizos de Madrid, que con orgullo utilizó como apellido artístico Chamberí, y que heredó la música, el amor por la música de sus padres. Juan José, un gran cantante de tangos, y a gran admirador de Carlos Gardel. Y que también interpretaba el repertorio de este famoso cantante del zorzal criollo. Y también su madre Pilar, que era amante de la música, que adoraba la zarzuela y que sentía una especial devoción por las canciones de Jorge Negrete. ¿Se acuerdan de Jorge Negrete? Un eximio intérprete, cantante, sin lugar a dudas. Pero Mari Pepa Chamberí llevó esa pasión y la sigue llevando, por cierto. Y bueno, y por supuesto, la vamos a compartir ahora en un tema muy importante, porque Mari Pepa Chamberí sigue componiendo y ofreciendo sus conciertos en directo al público, de un modo cercano, de un modo entrañable. Así que la vamos a compartir ahora en nuestro programa con esta versión de Muros de Fuego. El progreso tiene un precio y está mucho a mejorar sobre agua. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, y ahora en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, el momento del deporte español y todas las disciplinas deportivas con nuestro hombre del deporte español, que es nada más y nada menos que Tony Cabot, que les voy aclarando, hoy a Tony lo tenemos grabado porque en estos momentos está en directo con una de las radios de Mallorca, entonces se le complicaba por cuestiones horarias, en este caso estar en vivo. Así que hoy tempranito le pregunté, bueno, Tony, mandanos una grabación, un audio, algo, que nos hablara algo de la selección española del Qatar 2022, que en pocos días ya los tenemos. Bueno, esto es lo que Tony Cabot nos dijo y lo compartimos con todos ustedes. Vamos. Muy buenas, Óscar. Bueno, pues el Mundial ya está aquí a la vuelta de la esquina. Venimos hablando aquí en el sol de nuestra España de la que podía ser la convocatoria de Luis Enrique, un técnico siempre lleno de misterios y lleno de secretos. Y la noticia y el foco es España ya tiene plantilla para el Mundial, Óscar. Como siempre, como no podía ser de otra forma, Luis Enrique ha dejado hueco para alguna sorpresa. Y bueno, empezamos si quieres por el gran ausente o por las grandes ausencias. Yago Aspas, delantero del Celta de Vigo, 35 años, máximo goleador español, no es de la partida de Luis Enrique. Y el gran nombre que se queda fuera es Sergio Ramos, central del PSG, también 34 años, central de mucho peso, de mucho calado, pero que no es del agrado, por lo visto, de Luis Enrique, porque ha decidido apostar por jugadores más jóvenes, por centrales con mejor salida de pelota y sobre todo con soldados que ya vienen acompañándole durante todo este proceso que, recordemos, llevó a España a la semifinal de la Eurocopa de apenas hace 2 añitos y donde llegó a las semifinales al caer contra Italia el eventual campeón. El gran nombre de la lista para mí es Ansu Fati, 20 años, extremo del Fútbol Club Barcelona, todavía renqueante de una lesión que viene arrastrando de hace tiempo, pero seguramente el hispano-guineano es un jugador o el único jugador con duende, con gol, con capacidad para definir un partido, porque si bien España tiene un gran bloque homogéneo, la realidad es que le falta algún jugador que marque las diferencias. Está Morata como delantero centro, pero Ansu Fati tiene algo que no tiene ningún otro jugador de la selección española, que es eso, esa magia, ese gol, eso que tenía Raúl González Blanco. También ha llamado a Hugo Guillamón, valenciano, 22 años, titulado como defensa, aunque Gattuso es verdad que lo utiliza como medio centro.
esa ambivalencia le puede valer o le ha valido al final la convocatoria para Luis Enrique. Y eso es, Óscar, el seleccionador al final se ha decidido por una lista de 26 jugadores, porque la FIFA autoriza que vayan todos convocados, y si quieres paso a darte primero la lista de convocados y luego el que creo yo que podría ser el 11 inicial. Pues bien, ahí va, los 26 convocados de Luis Enrique. Hace mucho que esperábamos esta noticia y estos nombres. Porteros: Unai Simón del Athletic de Bilbao, Robert Sánchez del Brighton y David Raya del Brentford, todos de Inglaterra. Defensas: Carvajal del Real Madrid, Azpilicueta, Chelsea, Eric García del Barcelona, Hugo Guillamón del Valencia, Laporte del Manchester City, Pau Torres del Villarreal, Jordi Alba del Barcelona y Gallá del Valencia. Los centrocampistas: Busquets, Rodrigo, Pedri, Gavi, Coque, Marcos Llorente y Carlos Soler del Paris Saint-Germain. Y los delanteros: Morata del Atlético de Madrid, Ferran Torres del Barcelona, Dani Olmo del Leipzig, Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Sarabia del PSG, Marco Asensio, Jeremy Pino del Villarreal y Ansu Fati. Estos son los 26 convocados y los 26 nombres que apuntan a llevar a España a altas cotas en este Mundial, que si bien España no es una de las grandes favoritas, se puede decir que este grupo, estos soldados de Luis Enrique, están comprometidos. Están a muerte con el entrenador, que es en este caso el único líder del equipo. Es la España de Luis Enrique, se sabe que es un equipo de autor, se sabe que a priori los nombres no asustan como otras selecciones o como otra época dorada de la selección española, pero como decía, es un equipo muy joven. Vale el dato decir que solo 20 de los 26 jugadores van a ser debutantes en un Mundial. Muchos han jugado Eurocopas, pero solo 6 han jugado en una gran competición o en la gran competición mundialista. A todo esto, ¿cuáles son las quejas del aficionado medio español? Pues bien, la realidad es una: España no tiene un eje central de mucho poderío. Seguramente Eric García y Aymeric Laporte serán el eje central de esta defensa de la selección española. Defensas modernos, centrales modernos con mucha salida de pelota, pero seguramente con poco talento defensivo y con poco nombre internacional. Esa es una de las grandes dudas de la selección española, y la otra gran duda puede ser la punta de ataque, el gol, digamos. Está Morata como delantero centro, también con pocas garantías de saber que en todos los partidos te puede rendir, si bien el esfuerzo se sabe que no se negocia por parte de Morata, pero le falta gol y goles decisivos en partidos decisivos. Si bien yo le pongo alguna ficha, porque me fío de Morata, porque la selección española tiene grandes números, la realidad es que no es una garantía. Y si quieres, Óscar, te doy el que puede ser para mí el 11 inicial en el primer partido contra Costa Rica. Es un tiro al aire, obviamente, con Luis Enrique nunca se sabe, pero para que los oyentes del Sol de Nuestra España puedan tener una idea del que puede ser el 11 del técnico asturiano. Bueno, yo creo que será, o que vendrá por ahí, Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, en el arco. Defensas, yo creo que el lateral derecho va a ser para Dani Carvajal, Eric García y Aymeric Laporte en el eje central, y por izquierda Jordi Alba, yo creo que estará por delante de Gallá. En el centro del campo creo que está muy claro: Busquets, Gavi y Pedri. El centro del campo de la del Fútbol Club Barcelona, un centro del campo que se conoce de memoria: Gavi con 18 años, Pedri con 19 años y Busquets, curtido en 1000 batallas. Es un centro del campo para mí de los mejores de todo el campeonato. Y la delantera perfectamente podría formar con Dani Olmo por izquierda, Sarabia del PSG por derecha y Álvaro Morata como punta de lanza. También podría ser Marco Asensio por derecha y Ansu Fati por izquierda, pero yo creo que el 11 inicial es el que acabo de decir, y sabemos que en un Mundial hay equipos que se van haciendo con el correr de los partidos, y este puede ser también el caso de la selección española. La rueda de prensa de Luis Enrique ha sido muy significativa, no ha querido dar muchas pistas a los eternos enemigos, entre comillas, que son para el técnico asturiano los periodistas. No quiere dar pistas, no quiere dar margen a que otros técnicos sepan por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, la noticia del día, Óscar, era esta: la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar, el 11 inicial que puede ser en el primer partido contra Costa Rica, y sobre todo toda la ilusión que se respira en España con este equipo, que si bien no hay muchas estrellas, se sabe que es un bloque compacto y un bloque muy involucrado,
con el técnico Luis Enrique, que es el gran líder de esta selección española. Vamos allá, vamos al Mundial y vamos a por la segunda estrellita, Óscar. Y así compartíamos las palabras de Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español. Señoras y señores, vamos a la pausa de la radio y en instantes estamos arrancando ya esta segunda hora de esto que es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa de la radio y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo, con una voz inigualable como la de José Carreras. José Carreras, en Aranjuez con tu amor. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires para compartir aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, les quiero contar dos propuestas que son excelentes realmente. Hoy, en esta jornada de este día sábado, en un ratito nada más a las 14 horas en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, se va a llevar adelante el tradicional té canasta, que es una manera divertida de disfrutar la tarde compartiendo con amigos. Ahora, hablando de ese tema, ya vamos a estar en instantes charlando con una protagonista muy importante de este tema del té canasta, para contarles a todos ustedes. Pero, atención, esta noche a las 21, en la sede social de la calle Solís 475, que dicho sea de paso, estamos llevando el sorteo de 2 pares de entradas, 2 ganadores, cada uno 2 entradas para el Festival Celta. Esta noche se va a llevar adelante esta excelente propuesta para compartir ahí en la calle Solís. Además de la actuación del conjunto Pelayo de Manolo del Campo, también se van a presentar The Clovers, también Viejos Contrabandistas. Así que bueno, aquellos que quieran adquirir las entradas, aquellos que hoy no ganen en el sorteo que vamos a hacer a la 1:15 de la tarde, 1:10, 2 pares de entradas, 4 en total, 2 por cada ganador. Bueno, el que no la pueda ganar, pueden comprarlas, claro que sí, llamando al teléfono de la administración o directamente acercarse esta noche a la Expo Celta, allí en la calle Solís 475. Le anunciamos también, el espectáculo es a las 21, pero a las 20 van a poder compartir de una Expo Celta, excelente propuesta, inclusive también con temas de gastronomía, así que para no perdérselo. Bueno, eso va a ser esta noche, pero el próximo sábado 19 y el viernes 25, ambos a las 20 horas, va a haber una excelente propuesta. La actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, esto en la sala Alejandro Casona de la sede social del Centro Asturiano en la calle Solís 475. Agéndenlo, sábado 19 y viernes 25 de este mes a la hora 20, para no perdérselo. También el sábado 26 a las 20 se va a llevar adelante la gran verbena de las autonomías. Allí vamos a estar presentes, claro que sí, en el Campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Distintas instituciones de nuestra colectividad están ya trabajando y preparando todo para lo que va a ser la gran verbena de las autonomías allí en Covadonga, en Vicente López, para no perdérselo. Como también para no perdérselo y recordarles a todos ustedes que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano TEN 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como así también los viernes, el ejemplo del día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Esta actividad es para los mayores de 60 años, donde van a poder participar, además de los socios de la institución, asturianos, no socios
y sus descendientes. Recordemos que en las actividades que se llevan adelante son estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Así que bueno, para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturiano tin60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano tin60@gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, por último también les quiero recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les recuerden, los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Para informes les doy un teléfono 11 51 58 58 58. O pueden escribir a los correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com, asturiano1081 en números @gmail.com, o también otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, la línea de comunicación, el teléfono 11 51 58 58 58. Muy fácil el número realmente para tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo recién les estaba hablando de lo que tiene que ver con el té canasta, que se va a llevar adelante esta tarde. Así que bueno, y también cuando hemos hablado de los talleres participativos de la institución. Pero bueno, para charlar de ese tema, la tenemos en línea a quien es socia e integrante de la subcomisión de canasta, del té canasta y de los talleres participativos, que es Macarena Fernández. Macarena, muy buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Óscar Di Profe Bernardes te saluda, ¿cómo va? Hola Óscar, buen día, ¿cómo andás? Bien, gracias. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por estos minutitos esta mañana para compartir aquí en el programa. Bueno, contanos un poquito cómo llevan adelante esta propuesta y de lo que va a ser, por ejemplo, esta tarde este té canasta. ¿Cómo es? Contanos un poco. Bueno, los té canastas son una actividad que se realiza hace muchísimos años en la institución, es una actividad bastante tradicional, Se hace siempre el segundo sábado de cada mes, como bien dijiste, de 14 a 20 horas. Sí. Habitualmente se hace de abril a octubre. Este año es un año atípico porque a pedido de las asistentes vamos a hacer el té canasta del mes de noviembre. Nunca hacíamos en esta fecha, así que bueno, estamos muy contentas porque evidentemente es porque la pasan bien, lo disfrutan. Así que bueno, con mucha alegría extendemos a noviembre este año la propuesta. Y bueno, ¿en qué consiste? Básicamente las recibimos y les damos la bienvenida a todas las asistentes con un cafecito. También se les ofrece una copita, en general un whisky, un tía María, algo para tomar, con un bombón, un chocolate. Bien. Luego, bueno, disfrutan de toda la tarde de juego, lo que quieran. Algunas juegan, bueno, a la canasta, otras juegan al buraco. Eso es a elección de cada grupo. Y luego disfrutan de un té espectacular con una merienda que es súper rica, muy sabrosa. Y además, bueno, nada, premios con el número de entrada, premios con el número de mesa, hacemos rifas. La verdad es que es una actividad que fundamentalmente es recreativa y social, y que tanto las personas que la organizamos como las personas que asisten la disfrutan. Y aparte, Macarena, si me permitís, hay otro tema, mientras tú estabas comentando esto y yo estaba pensando lo siguiente. Está bien, a lo mejor hay algunos que son socios y se conocen, pero a lo mejor hay otros que no que son socios que tal vez no se conocen y allí se logran tal vez alguna amistad entre la gente que se encuentran, comparten, no solamente compartir ese momento, sino pueden entablar alguna relación de amistad entre ellos también, ¿no? Que no se conocen y que es de alguna zona específica de Asturias o no, o de la zona norte del Gran Buenos Aires o de otro punto geográfico de capital o del conurbano, no interesa, o mismo de Asturias, y se encuentran y empiezan a charlar, a entablar un diálogo, y me parece eso genial, Macarena, lo que nos estás contando, ¿eh?
Sí, la verdad que es una actividad bellísima, como bien decís, a veces pasa que la mesa no se completa, que alguna faltó, entonces hacemos cambios de mesa a mesa para completar y poder jugar en parejas. Y es importante también decirte que es una actividad que es para socias y para no socias. Vienen también personas que son invitadas y que de pronto conocen la institución y las actividades que tiene la institución a partir de participar en el Té Canasta. Y no es menor comentarte que estamos teniendo una asistencia de más de 100 personas. Bien. Empezamos con un número menor y a lo largo del año cada vez vienen más, así que estamos casi llegando a las 110 personas, que la verdad es que es una alegría total que vengan a pasar a disfrutar la tarde con nosotros. Macarena, es excelente lo que nos estás contando realmente, porque ha ido increyendo la cantidad de gente, ha crecido cada vez que ustedes hacen esta propuesta a través de la institución, así que enhorabuena. Pero recién hace unos minutos, antes de tenerte en el aire acá en el programa, por línea privada, la producción me comentaba justamente recién que tengo entendido que hoy es el último evento del año, ¿es así, no es cierto? Sí, como te decía, la canasta habitualmente era de abril a octubre y este año agregamos noviembre, así que seguramente todas se estén preparando para salir ya mismo para el club. Yo misma me estoy preparando y estoy arreglándome para irme para allá, para la canasta. Así que sí, para las que vayan y estén escuchando, que por favor lleven el talón en donde se registra la asistencia, porque hay un premio muy importante para aquellas que hayan tenido asistencia perfecta. Y aprovecho también para dejarte un saludo de parte de todas las chicas que forman parte de la subcomisión de canasta, que somos 10 o 12 socias de la institución, que estamos todo el mes pensando en qué hacer para cada una de las actividades del centro y que seguro están del otro lado también preparándose y escuchando este espacio. Claro, pero les mandamos un beso, les mando un beso enorme a las chicas, realmente se estarán maquillando, preparándose para la tarde, se estarán produciendo. Todo, alistándose. Claro que sí. Vamos todas regias, divinas. Bueno, diosas totales, realmente diosas totales. Así que para las fotos, también para el Facebook, las redes sociales, y que eso también ayuda y mucho, ¿no es cierto, Macarena? Eso es muy importante. Claro. Así que bueno, aprovechen que es el último del año, este Té Canasta, y obviamente ya proyectando el 2023, obviamente ya trabajando la institución, también el Centro Asturiano, con Pilar Simón y toda la comisión directiva y todos realmente. Consulta, ¿de qué parte de Asturias eres descendiente, Macarena? Contanos un poquito de tu historia. De la familia materna, de parte de Villaviciosa, y de la familia paterna, de San Tirso de Abres. Mira vos. Que tengo de los dos lados ascendencia. Bien, correcto. Así que bueno, lo sentís bien adentro de la sangre española y asturiana en este caso. Bueno, y talleres participativos, contanos un poquito brevemente algo de talleres participativos que están llevando adelante ustedes también habitualmente en la institución, Macarena. Sí, que vos por suerte nos ayudás también con la difusión en este espacio, en esta columna de radio. Nosotras cuando empezamos a participar de la subcomisión de canasta, quisimos ampliarla, que no sea solo la actividad de la canasta, sino proponer alguna actividad más a lo largo del mes. Claro. Entonces en ese momento, a la subcomisión le cambiamos el nombre, le pusimos canasta y talleres participativos y empezamos a proponer el cuarto sábado de cada mes otra actividad. Perfecto. Y en ese contexto es que hicimos 2 talleres de jota asturiana, hicimos varias clases de cocina tradicional asturiana, en algunas ocasiones cocinó alguna de nosotras, no yo justamente, pero alguna de las chicas que forman la subcomisión, y en otro caso alguna asistente habitual de los talleres se ofreció y tomó ahí la posta en la cocina. También hicimos un taller de chacarerigato, hicimos un taller de jardinería, y hicimos unas plantas ahí en el fondo del centro, que para los que lo conocen tenemos un fondo precioso, verde hermoso, y le agregamos ahí un poco de color con algunas plantas. Hicimos un taller de pintura en donde pintamos los centros de mesa para la fabada de septiembre. Que los que fueron a la fabada seguramente vieron ahí unos centros de mesa pintados a mano que quedaron muy lindos. También dimos un taller o clase de cuidado de la piel. Bueno, distintas propuestas que van cambiando mes a mes según lo que vamos pensando nosotras, lo que nos va pidiendo la gente que participa, y que la verdad también tienen muy buena asistencia. En noviembre ya no vamos a hacer porque coincide la fecha de la verbena, entonces esperamos que todos asistan a la verbena, pero seguramente el año próximo retomaremos con todo, tanto con la canasta como con los otros talleres
que solemos realizar. Perfecto, excelente. Macarena, completísimo esta charla que nos estás comentando. Yo te quiero agradecer estos minutos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio Le Pueblo para todo el país. Y bueno, y como siempre, las puertas abiertas. Un beso enorme para vos y para todas las chicas ahí que están con vos en la subcomisión y preparándose para esta tarde. Así que bueno, gracias por este ratito. Bueno, te hemos robado tu tiempo de producción para esta tarde, pero bueno, creo que vale la pena que esta charla la mantengamos ahora para aquellos que se quieran sumar esta tarde. Bueno, que siga sumándose más todavía gente en esta alternativa tan distinta a compartir realmente. Es muy otra pregunta, ya para el cierre. ¿Hombres y mujeres o más mujeres que hombres? ¿Cómo es el tema? Bueno, aprovechamos la ocasión para invitar a todos los hombres que quieran participar. Habitualmente del Té Canasta participan solo mujeres, pero bueno, desde ya que se puede armar alguna mesa de truco, ¿no? Alguna otra mesa en la que participen también hombres. Las puertas están abiertas, son más que bienvenidos todos los que se quieran sumar. Atención los caballeros entonces, ya veo para el año 2023 preparando, no van a empezar a escolasear, como dice el refrán, bien tanguero. Así muy que, bien. Por eso, bueno, Macarena, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, en serio, y gracias por estos minutos. Y voy a cerrar la charla contigo, si me permitís, Macarena, con una versión musical, porque acá en el programa, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, ponemos música, obviamente, de lo que es Asturias, de antes y también de ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que sumar a la juventud, a las instituciones, y en este caso el asturiano también, como lo hacemos. Entonces, vamos a compartir una joven intérprete, tiene 41 años, muy joven realmente, que canta muy bien, que tiene una tonada asturiana muy particular realmente, que ha obviamente llevado adelante la voz como mejor voz asturiana en distintos eventos en el mundo, y la tenemos para compartir aquí en nuestro programa, que es justamente Anabel Santiago, con una versión de Picos de Europa, un tema muy particular. Ella es argentina asturiana, argentina española, y también con raíces asturianas directamente, por cierto, así que la vamos a compartir contigo, Macarena. Te mando tengo la suerte de conocerla. Ay, además, no me digas. Hermosa cantante, es una hermosa persona. Bueno, mira vos, lo hemos un placer escucharla. Bueno, mira, justamente la hemos elegido en el día de ayer, cuando armábamos la producción para el día de hoy, de sábado, y la escuché y me gustó mucho la interpretación de esta chica, joven, 41 años, así que dijimos, vamos a ponerla musicalmente hablando. Así que bueno, Picos de Europa, Anabel Santiago en el aire. Un cariño enorme, Macarena, quedamos en línea privada, no me cortes, Igualmente, Oscar, muchas gracias por este espacio, un saludo. Gracias a vos, así charlábamos con Macarena Fernández, socia e integrante de la subcomisión de canasta y talleres participativos del Centro Asturiano de Buenos Aires. La música en el aire para todos ustedes, vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM 830 y para todo el país. Bueno, tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya datos que corresponden a la hora 11, en este caso llegaron, 24 grados 3 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 55 los gallegos, el porcentaje de la humedad, el cielo está mayormente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, obviamente si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a Madrid, de donde está proveniendo en estos momentos la información. En Madrid está el cielo prácticamente despejado, podríamos decir en Madrid, con 16 grados 3 décimas, no, miento, 17 grados 9 de temperatura, acá está, 17,9, casi 18 de temperatura, así que por eso, y hablando de Madrid, y hablando del Palacio de la Zarzuela, y hablando de tantas cosas, llega el tiempo de la realeza, el momento de la realeza en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, nada más y nada menos que con María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado, ¿cómo va muchacha? Buen día, divina semana para todos, la verdad que muy bien, acá andamos con todas las noticias de la realeza española y en este resumen semanal que se las trae todas. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Comenzamos ahora mismo con el top número 3 y tenemos las actividades de la reina Leticia porque este domingo 6 de noviembre, doña Leticia, fuera de su agenda oficial, cabe destacar, sí. Visitó una feria de productos ecológicos y de consumo responsable denominada Biocultura. Ah, mira vos. Fue a punto de cerrar en la tarde de España y se desplazó para conocer las novedades más destacadas de todo lo que es el sector, tanto de alimentación como también de cosmética natural, un tema muy interesante. Lo que nos comentaron es que llegó sola y trató de pasar lo más desapercibida posible. Habló con distintos empresarios, también habló con expositores que se encontraban en la feria. Hay muchos que no se dieron cuenta hasta que
otros que estaban en otros lugares de stand, y asimismo el público presente empezaron a decir Leticia, Leticia, la empezaron a llamar, se dieron cuenta que era ella, sí. Y por supuesto ahí se acercaron un montón de personas a tomarse una foto con ella, y bueno, obviamente les dijo que sí, y algunos de los expositores le empezaron a regalar, por ejemplo, escuche esto. Escucho. Chorizo riojano, Opa. lomo, jamón, entre otros productos aptos para celíacos y de libre lactosa, sí. Porque obviamente es una feria donde es, como dijimos antes, de consumo responsable y de productos ecológicos. Ajá, así que siempre la reina Leticia está muy interesada en lo que es la alimentación y la nutrición. Es un tema que a ella se ve que le toca de cerca y lo estudia bastante. Sí. Así que bueno, tenemos ahí que estuvo también participando en los diferentes stands. Un poco le sale como el alma de periodista de preguntar y consultar. Es periodista. Así que, por supuesto, estuvo ahí sacándose foto con todos los presentes. Ajá, bien, bien. Y por otro lado, esta semana también se habló de la reina, pero más desde un ámbito más cercano a Hollywood. ¡Epa! ¿Por qué, ustedes dirán? Porque comenta que tuvo una audiencia, un encuentro privado en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, con una actriz, productora e intérprete estadounidense y considerada una de las mejores actrices de la generación. Ajá. Escuchen bien el nombre porque ustedes cuando digan el nombre se van a dar cuenta quién es. Es la señora Glenn Close, reconocida por grandes papeles como Cruella de Vil en 101 Dálmatas, por ejemplo, Atracción Fatal. Bueno, fue a España, de lo que comentan desde el medio de Vanities, para el estreno del documental de la banda Scare, que es donde ella hace de narradora y va acompañando el relato del documental. Bueno, parece ser que la reina se enteró de la noticia de que estaba la actriz en el país y le invitó a una reunión a pasar con ella seguramente una tarde de té, como es. Obvio. Como acá sería un mate, pero bueno, allá como de té. Pero dicen que estuvieron ahí en una reunión, es lo que comentan. Y otra de las cosas que nos llegó es que parece ser que la actriz tiene un vínculo con la realeza, Glenn Close. Mira vos. Esta actriz de 101 Dálmatas dicen que es prima segunda de Alexandro Lecchio, denominado Conde Lecchio, primo segundo a su vez del rey Felipe. Mira vos, ajá. Así que es como que también dicen que tiene una cierta vinculación con la realeza y en este caso de España. Claro, claro, claro. Así que esas son las actividades de doña Leticia, que no terminaron ahí porque tenemos en el top número 1 también más información. Sí. Después en el top número 2 tenemos las actividades de Felipe VI, que este jueves 10 de noviembre en el Palacio de la Zarzuela recibió en audiencia a los congresistas de los Estados Unidos que viajaron a Madrid para participar hasta el lunes en el Congreso Transatlantic Capital to Capital Exchange, lo digo así en inglés, con autoridades y empresarios de ambos países que están en este evento bienal con encuentros temáticos. Y también en el mismo día, el rey de España se trasladó hacia las Islas Baleares. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dicen que, y nos comentan, que presidió la cena de la edición número 54 de la Conferencia Anual del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno, y allí, cuando fue recibido obviamente por la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, junto a todas las autoridades del archipiélago y también del museo, junto con los saludos protocolares que siempre, hubo charlas muy pero muy interesantes donde estuvo Rey Felipe. Así que, ¿quiere que le cuente algunas? Por favor. Se estuvo hablando desde el tema del museo relacionado a poder abrazar, asociarse y escuchar activamente, de reivindicar el tema del concepto de los museos, que se adapten y se conviertan en espacios de encuentro y de hospitalidad compartida. Bien, bien. Esa palabra la van a escuchar en diferentes lugares, habla de una hospitalidad compartida para una comunidad permeable y con temas relacionados a lo institucional, político, social, humano o no humano. Ajá. Así que ahí estuvo el rey Felipe. Bien. Y en el día de ayer en el Museo Esbaluar de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, asistió a la cena inaugural del evento junto a las autoridades gubernamentales del país y la institución, en el que el rey en su discurso destacó algo sobre la cultura. Dijo lo siguiente: la cultura es hoy, más que nunca, nuestro baluarte y los museos los garantes de nuestros valores compartidos. Ajá, bien. Una frase que habla mucho. Ya lo creo. Sí. Después, en el top número 1 tenemos una noticia de los Reyes en conjunto. ¿Quieres saberla? Por favor, vamos entonces. Por supuesto, porque ayer en el edificio multifuncional de Macael en Almería, el rey Felipe VI junto a la reina Leticia
presidieron el acto de la entrega de los premios Macael en su edición número 35, organizado por la Asociación de Empresarios de Mármol de Andalucía, en la que reconocen a profesionales de arquitectura, diseño, instituciones y hasta medios de comunicación. Al llegar los reyes, fueron recibidos por aclamaciones y también aplausos, en donde los vecinos estaban con las banderas de España esperándolos. Ah, mira vos. Así que ahí llegaron ellos, fueron recibidos también por todos los que estaban presentes, autoridades gubernamentales, y en su discurso, don Felipe, junto a la reina Leticia, estaban allí, transmitieron que estuvieron viendo los proyectos, reconocen su ambición, su forma variada y hasta admirables en distintas categorías. Así que muy, pero muy importante. Y para este evento, fue la primera vez para el rey Felipe. Sí. Pero no para doña Leticia. ¿Por qué? Porque cuando era ella, en su rol de periodista y antes de casarse con el rey Felipe, ella fue la presentadora de este evento. Ah, mira vos. Era la presentadora de toda la ceremonia del evento y hacía, o sea, la parte de la conducción y un montón de cosas. Y dicen, es como que volvió a estar en el evento que ella había presentado y era la maestra de ceremonias. Sí. Así que esta vez volvió como reina. Mira vos, claro. De periodista a reina. Así que bueno, una muy linda noticia también en este top número 1. Y tengo un bonus track. Por favor. ¿Por qué? Porque la princesa Eleonor, la hija mayor de los reyes de España, que regresó a clases luego de este tiempo de vacaciones que allá lo llaman el October Break, cumplió también con las actividades de la realeza, ¿no? Claro. Pero esta vez tuvo que volver el domingo a Gales, a Reino Unido, donde está estudiando, y comenzó su segundo curso de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, que está ubicado en el castillo medieval de Saint-Denis. Sí. Bueno, ahora tiene que esperar hasta el 9 de diciembre para retomar sus vacaciones navideñas, y estas vacaciones le van a durar hasta el 5 de enero, que después nuevamente tiene que volver, y ya el año que viene, como habíamos adelantado, está terminando esta cursada, porque como habíamos dicho anteriormente, la princesa Leonor va a tomar curso de formación militar y después universitaria, pero bueno, esta parte le termina el 20 de mayo de 2023. Ajá, perfecto. Bueno, muy bien, Belén. ¿Algo más? Nada más por destacar en el día de hoy. Bueno, correcto. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Bueno, perfecto. Entonces, 11 de la mañana, 47 minutos en la hora en la República Argentina. Bueno, obviamente, ya saben, para poder comunicarse, antes de ir con la música, comunicarse al 11 36 76 6100. Muchos amigos oyentes nos están llamando, quieren participar de la Expo Celta. Recuerden, 1:15 de la tarde hacemos el cierre del sorteo. 1:15. Les pido, por favor, vayan llamando ahora, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento para participar de esta propuesta. Hay 2 pares de entradas para 2 ganadores, o sea, 4 entradas, 2 cada uno. Es gentileza de la Expo Celta de esta noche para llevar adelante con el Centro Asturiano, con CP Producción. Así que bueno, a participar nos van llamando 11 36 76 6100 y además las redes sociales. Belén Dipsa, ya que la tengo en línea, por favor, acá. Sí, @El Sol de Nuestra España nos pueden ubicar en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en YouTube. Recuerden que es una plataforma gratuita que ahí pueden escuchar las secciones del programa y el programa completo, como también las entrevistas. Así que es muy importante que se suscriban a YouTube de forma gratuita. Bueno, muchas gracias. Ya que la tenía acá, aprovechaba su presencia. Así que por eso, señoras y señores, ya me está avisando la producción que en instantes ya nos vamos a ir a la autovía 2, próximo allá a Mar del Plata. Pero ahora la música. Por un lado, un grande, qué virtuosos. Camarón de la Isla, por un lado, el gran Camarón de la Isla, y por el otro lado, la guitarra magistral y sus manos, Paco de Lucía, y esta versión tan particular como el agua. Esto es El Sol de Nuestra España.
Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la multiplataforma digital que tiene la emisora y a nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Estamos en toda la Argentina con esta propuesta de nuestro magazine de colectividad española y sus descendientes en nuestro país. Pero bueno, nos vamos ahora rumbo por Autovía 2, porque el caballero que tengo en línea en estos momentos está viajando, ha hecho una pequeña parada ya próximo a llegar a la ciudad de Mar del Plata, obviamente una agenda muy especial, muy particular, desde que llegó hace unos cuantos días atrás aquí a la República Argentina, y lo tenemos en línea a quien es el diputado, vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora y responsable de Migración, José Luis Prieto Calderón. Estimado José Luis, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. Óscar Di Profio Bernardes lo saluda, ¿cómo va? Buenos días, Óscar, y buenos días a todos tus oyentes. Pues muy bien, la verdad es que vamos camino de Mar del Plata con una agenda, como decías, muy apretada, pero desde luego muy satisfactoria en cuanto a los resultados que estamos obteniendo y en cuanto al trato que estamos recibiendo del pueblo español, zamorano, castellano-leonés en Argentina. Claro, claro que sí. Bueno, José Luis, mi pregunta, primera vez que viene a la República Argentina, es así, ¿no es cierto? Así es la primera vez. Es verdad que en estos 4 años que terminamos en mayo de 2023, 4 años que dura el mandato, pues hemos tenido por medio 2 en los que no hemos podido hacer nada y, bueno, sobre todo no hemos podido viajar, porque sí que hemos podido establecer contactos y mantener nuestras relaciones habituales y nuestros convenios habituales con las casas, pero viajar no podíamos, era evidente que no era el momento y estábamos deseando venir, así que aunque haya sido tarde, porque mi intención en el mandato era haber viajado en el año 2020, pero bueno, no se pudo y de nada sirve lamentarse, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y retomar todos los proyectos y todas las iniciativas que nos han planteado para sacarlas adelante cuanto antes, claro. Claro que sí, por cierto. Más vale tarde que nunca, como dice el refrán, estimado José Luis, y el hecho de estar acá en la Argentina y recorrer distintas, obviamente, instituciones que comprenden todo Castilla-León, en todo el territorio argentino, es muy importante. Bueno, a propósito, ¿cómo encontró el Centro Zamorano acá en la calle Pasco en Buenos Aires, estimado José Luis? Pues lo encontré en plena forma a pesar de tener casi 100 años. Sí. Cosa que es de agradecer, está en muy buena forma. Yo estoy muy sorprendido, ¿no? Sobre todo por el cariño de todos los zamoranos del centro, bueno, y todos los que han venido a estar con nosotros, porque el domingo tuvimos un acto multitudinario y yo tengo que agradecer enormemente a todos aquellos que fueron, pero también a los presidentes de otras casas en Bolívar, en Bahía Blanca y en otros lugares, a la presidenta de la Federación, Emilce, y todos los que se acercaron a mantener una reunión que fue muy productiva, en la que pude escuchar sus pretensiones, sus necesidades y empezar a ponerlas en marcha de inmediato, porque algunas de ellas van a ser factibles a corto plazo y otras, pues bueno, se van a ir desarrollando poco a poco. Así que sobre todo muy agradecido y por supuesto vi un centro con mucha actividad, un centro con muchas iniciativas y un centro a punto de cumplir 100 años con muchísima ilusión por parte de sus dirigentes. He estado constantemente con Alfredo Miranda y con Néstor Seijas y me parecen 2 personas fantásticas que me han atendido fenomenal, que me han trasladado sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades y que me han dado un trato como a uno más y por lo tanto son personas que ya están en mi corazón y que me las llevaré conmigo y que sean amigos ya para siempre. Así que fenomenal. Claro fenomenal. Claro que sí. Bueno, también tengo entendido que estuvo charlando con otros directivos, obviamente de Castilla y León, acá en la República Argentina, que en líneas generales todos llevan un trabajo muy, muy especial realmente. Bueno, a propósito de agenda y trabajo muy especial, bueno, ayer viernes estuvo por la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. ¿Es así, no es cierto? Así es. Ayer, según la agenda prevista, el día lo dedicábamos a viajar a Rosario, a tener un encuentro con el centro de Castilla allí en Rosario y lo mismo. El trato con Belén, que también se acercó el domingo a comer con nosotros en el centro zamorano, pues ha sido exquisito y además me parece una persona que tiene mucho futuro por delante, ¿no? Una persona joven, una persona con ganas, una persona que tiene iniciativas, ideas
que las va a sacar adelante. Claro que sí, claro con toda seguridad. Claro que sí. Yo siempre, José Luis, destaco, ¿no es cierto?, por un lado, lo que es la juventud, que se va sumando a nuestras instituciones de colectividad española, y por otro lado, la experiencia de los grandes. Así que sumando la juventud, la sangre nueva y la experiencia de los grandes, obviamente se ve fortalecida las instituciones, en este caso de Castilla y León, como otras instituciones de España, aquí en lo que es la República Argentina. Ahora está justamente rumbo por Autovía 2, ya nos comentó que hizo una parada justamente en una estación de servicio para descansar unos minutos, autoabastecerse y seguir camino obviamente a la ciudad de Mar del Plata. Desde ya le digo, va a conocer una ciudad, Mar del Plata, bellísima por cierto, porque realmente tiene paisajes que, bueno, sin lugar a dudas lo va a fascinar a usted, estimado José Luis, por lo que tiene Mar del Plata. Y obviamente, bueno, se van a reunir con directivos de Castilla y León de Mar del Plata, y mañana también, y bueno, hablando de mañana, creo que también va a haber un almuerzo de camaradería, una paella, es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Y quería puntualizarle un pequeño detalle. ¿Sí? Cuando me nombraron diputado delegado de Migración en este mandato en la Diputación Provincial de Zamora, ¿sí?, la primera persona que me llamó para darme la enhorabuena fue José Pérez Pinar, al que estoy deseando conocer, porque no pasa un mes sin que hablemos. Entonces tengo muchísimas ganas de conocerle, así que estoy deseando llegar ya a Mar del Plata. Todo el mundo me habla maravillas de la ciudad. Y me cuentan que voy a volver encantado, pero es que estoy seguro, vamos, no me cabe ninguna duda de que voy a venir encantado, no solo por la ciudad, sino por el trato que vamos a recibir allí. Exacto. Y una cosa importante, hablabas del cambio generacional, aunando experiencia y gente nueva. En Mar del Plata vamos a mantener también un encuentro con jóvenes, porque nos interesa mucho que haya continuidad y que esa continuidad se base en la experiencia previa para no cometer errores que ya han cometido antes y para tener iniciativas nuevas que puedan atraer a la gente joven, porque sin duda las sociedades cambian, y más en un mundo tan globalizado y con unos niveles ya en los que algunos ya nos consideramos incluso mayores. Lo mejor es escuchar a los jóvenes y estar con ellos. Perfecto. Hablando de jóvenes y hablando de experiencia de los más grandes, estimado José Luis, estuve leyendo hace unos días atrás en La Opinión de Zamora, prestigioso medio de comunicación, que iban a volver a ponerse en marcha el tema de el programa Raíces. Es así, ¿no es cierto? Así es, sí. Nuestra intención al principio del mandato era recuperarlo, pero bueno, con los 2 años que hemos tenido ahí con tantas restricciones para poder hacer algo en condiciones, pues tuvimos que dejarlo. Pero sí, nuestra intención es que en el año 2023 haya Operación Raíces. Le vamos a dar una vuelta con las sugerencias que nos han hecho desde el centro de Zamora en Buenos Aires y con las que nos hagan también los demás dirigentes, y vamos a intentar ponerlo en marcha de forma inmediata, porque yo creo que fue lo que me cuentan es que fueron experiencias inolvidables y únicas. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniéndolas, y la gente que no haya podido ir pues tendrá que ir con ese apoyo de la institución, de la Diputación Provincial de Zamora, que sin duda para nosotros es un placer recibirles allí y colaborar en que encuentren sus raíces, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo no le quiero robar más tiempo, estimado José Luis Prieto Calderón, diputado, vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora y aparte responsable de Migración. Yo le quiero agradecer estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Vamos a toda la Argentina a través del aire de esta emisora, más obviamente la web y nuestras multiplataformas digitales, y nos escuchan desde todo el país. Entonces, bueno, queríamos compartir también esta charla con usted, esta exquisita charla con usted, para que aquellos zamoranos, en este caso los castellanos y leoneses que están escuchando el programa, que son muchos, puedan compartir su palabra aquí en nuestro programa. Así que yo le agradezco infinitamente, ya lo estoy liberando para que pueda seguir este camino, y gracias por estos minutos, por estar compartiendo esta propuesta radial aquí en nuestra emisora. El agradecimiento es mío, Óscar. No me habéis robado ningún minuto, puesto que mi tiempo aquí es para vosotros, es para todos aquellos que estén interesados en el fenómeno de la migración, en la emigración de los zamoranos y los castellanos leoneses a Argentina, y mi tiempo es para eso. A mí nadie me ha robado nada. Estoy súper orgulloso de participar en tu medio de comunicación, de trasladar
a todos los argentinos nuestras palabras, lo que hemos comentado y lo que vamos a hacer, y por supuesto agradecerte enormemente, Óscar, que hayas contado conmigo para tener esta conversación y poder abrir ese campo de lo que queremos hacer a todo el mundo. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todo el pueblo argentino, gracias. En especial a aquellos descendientes de España. Gracias a ti, José Luis, y con José Luis nos conocimos el otro día, el lunes, en la legislatura porteña justamente, y ahí tuvimos oportunidad de conversar, así que, y hay un refrán que dice lo siguiente: lo importante no es que venga, sino que vuelva. Así que le decimos hasta la próxima, estimado José Luis, Hasta pronto, Óscar. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande y le pido que quedemos un instante en línea privada. Así charlábamos con José Luis Prieto Calderón, diputado, vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora, responsable de Migración, que ha sido protagonista en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Ya ha llegado el mediodía en la República Argentina. Hacemos una pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, 12:07 minutos, la hora en la República Argentina. 16:07 minutos la hora en nuestra madre patria, la hora menos en Canarias. Arrancamos la tercera y última hora del programa con todo el ritmo como corresponde. Y hablando de Galicia, la música de Galicia, un beso muy grande para Pablo Marnote Serrania, secretario general de la FEDESPA, también para Mariela, para Carola, un beso enorme para toda la familia de Marnote Serrania, que hoy están compartiendo un momento muy especial. Felicidades, chicos. Sabila en el aire, Miña Galicia. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, señoras y señores, ya han pasado 10 minutos de la hora 10 en la República Argentina, o 10 minutos de la hora 12, 10 minutos de la hora 12 en la República Argentina, 10 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Vamos con datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hasta la hora anterior teníamos 25 grados 3 décimas de temperatura, una jornada realmente, bueno, con un cielo nublado. Hay amenaza de lluvias para el día de hoy, ya lo hemos comentado, 24.3 la temperatura, así que un cielo nublado, así que bueno, para quedarse y compartir buena propuesta, señoras y señores, para que estén en contacto con nuestro programa. ¿Por qué? Porque recuerden que a la 1:15, aproximadamente 1:10, hacemos el sorteo de dos pares de entradas. Atención, 2 pares de entradas, para la Expo Celta del día de hoy, para ir al Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís 475, 475 de Solís. No se olviden, ténganlo en cuenta, porque son muchos los llamados. Solamente vamos a sortear 4 entradas, 2 por cada ganador, o sea, 2 pares. 2 ganadores vamos a hacer el sorteo por el sistema algoritmo, como siempre lo hacemos, y bueno, al que le toca. Aquel que quiera ir puede ir también, ¿no es cierto? Puede acercarse a la calle Solís, allí pueden adquirir la entrada, van un ratito antes. Esto arranca a las 20 horas, la Expo Celta, a las 21 es el espectáculo, con The Clovers, con Viejos Contrabandistas, con el conjunto Pelayo del querido recordado Manolo del Campo. Así que aprovechen. Aparte va a haber gastronomía asturiana, gastronomía celta también. Esto es la previa al espectáculo. Así que bueno, acérquense, señoras y señores, para tenerlo en cuenta. Bueno, en 30 segundos tenemos una charla muy interesante que vamos a estar hablando del tema colectividades. 30 segundos y estamos en el aire nuevamente. Vamos.
Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, señoras y señores, 13 minutos pasaron ya del mediodía en la República Argentina. Estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 y para todo el país, junto a su multiplataforma digital y, por supuesto, también a nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, recordarán ustedes que el domingo pasado, aquellos que tuvieron oportunidad de estar en el Buenos Aires Celebra España, Portugal, fue un éxito realmente. Se colmó la Gran Vía de Mayo, se colmó la Avenida de Mayo. Y eso, ¿saben por qué? Porque hay un trabajo muy especial. Por un lado, lo que es la Dirección General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el otro lado, las instituciones y las federaciones de las colectividades que nuclean la República Argentina. Así que, bueno, enhorabuena realmente lo que se está llevando adelante. Pero que nos cuente un poquito lo que sucedió el domingo pasado, lo que están preparando para lo que viene y ya trabajando para el 2023. La tenemos en línea a quien es la directora general, en este caso de colectividades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es Mercedes Bárbara. Hola, Mechi, buen día. Oscar Di Profe Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Oscar, a todo el equipo y la audiencia que te escucha. Bueno, gracias por estos minutos acá en el programa. Bueno, Mercedes, contanos un poquito porque fue un éxito lo que sucedió el domingo pasado en la Avenida de Mayo. La verdad que sí, sabíamos que iba a ser un éxito, pero siempre nos sorprende la respuesta del público que se acerca, que disfruta. Era la primera vez, si bien tanto con España y con Portugal, tenemos una trayectoria de Buenos Aires Celebra ya en la ciudad de Buenos Aires. Este era el primero que se hacía en conjunto, celebra la península ibérica, podríamos decir, y a nosotros nos da mucha satisfacción cuando las colectividades se juntan y nos brindan siempre un valor agregado de ese trabajo en conjunto. Así que estamos muy contentos, se llenó la Avenida de Mayo, como vos decías, también una avenida muy tradicional para la colectividad española, claro, en donde la huella de la colectividad española está viva en esa Avenida de Mayo. Entonces es muy simbólico poder hacer este Celebra en esta avenida. Y bueno, tuvimos público durante cerca de 10.000 personas que estuvieron transitando la avenida durante todo el día, disfrutando de la gastronomía, de la cultura, de los bailes. Había mucha emoción. Sí. Aquellos que estuvimos ahí pudimos ver en un momento cuando se tocan los himnos. Es un momento en el cual, de generaciones un poco más grandes, muchas de esas venidas de España o venidos de chiquitos, hasta los más jóvenes, sí, emocionados en el momento de los himnos, de sentirse un poquito más cerca de España, aún estando en Buenos Aires. Claro, y vos sabés, Mercedes, que bueno, obviamente yo hice la primera parte del espectáculo, del evento, de 12 a 15, después me tuve que ir por cuestiones profesionales a trabajar, así que, pero, es más, hasta tuve oportunidad de charlar con gente, antes que arrancara, gente que había llegado esa misma mañana de domingo, por ejemplo, uno de los casos, un señor que llegó desde Barcelona, acá a la Argentina, y se encontró con esta fiesta, y dijo, mire, realmente me emociona ver todo esto, porque yo no me imaginaba que acá se festejaba de esta manera, y justo cae, hombre de Barcelona, cae en un Buenos Aires Celebra España, Portugal, y con un relieve que sin lugar a dudas, como tú lo estabas comentando, y me lo comentaron gente de medios de televisión que estuvieron allí presentes, me dice, acá hay más de 10.000 almas. Y claro, sin lugar a dudas, porque el día se prestaba, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y la convocatoria, tanto de España como de Portugal, se puso de manifiesto ahí en la Avenida de Mayo, Mercedes. Exactamente, la verdad que tuvimos esa suerte de que el día nos acompañó con un sol radiante, pero que tampoco agobiaba, uno de esos días ideales para disfrutar un evento al aire libre. Sí. Esto que vos decías de alguien que viene de afuera y lo ve, sí, la verdad que por ahí nosotros, que ya hace tantos años hacemos el Buenos Aires Celebra y ya estamos un poco acostumbrados a poder disfrutar de esta fiesta, a veces no nos damos cuenta que no existe en otro lugar del mundo celebraciones de las colectividades en el espacio público abiertos para todos que se acerquen.
Es verdad que la Argentina tiene una trayectoria migratoria muy importante y que eso no sucede en otros lugares, pero la verdad que se pueda festejar al aire libre, que todas las instituciones puedan mostrar lo que trabajan durante todo el año, porque nosotros siempre decimos que el cerebro es un poco una frutilla del postre de todo un trabajo que hacen las instituciones en forma voluntaria, con pocos recursos, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, poniendo dinero de sus propios bolsillos a aquellos que trabajan adentro de la colectividad, donando su tiempo para poder sostener las tradiciones, para transmitir la cultura, para seguir manteniendo viva a esa colectividad. La verdad que eso se exprese en una de las avenidas más importantes de una ciudad, abierto a todo el público, es algo que no sucede en otros lugares y nosotros un poco, por suerte, lo naturalizamos, y digo por suerte porque esto hace que ya esté instalado y que más allá de quienes estén en el gobierno en el momento que se esté, esto es algo que ya es de todos y que podemos disfrutar todos y que no tiene vuelta atrás. La verdad que eso es un gran mérito de las colectividades que tienen lo que mostrar, porque nosotros apoyamos, acompañamos, sabemos cómo producir el evento, pero las que tienen el contenido son las colectividades. Así que digo, es importante resaltar ese trabajo y que se nota cuando viene alguien de afuera y lo dice. Por ahí nosotros ya nos acostumbramos un poco. Claro que sí. Estamos hablando con Mercedes Bárbara, directora general de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y contame, Mechi, ya están trabajando para el 2023, ¿es así, no es cierto? Sí, por supuesto, porque la verdad que programar todo el año no es sencillo. Ya lo creo. El año que viene, aparte, digo, es un año de elecciones, eso hace que haya muchas interrupciones en el calendario de actividades públicas, entonces hay que programarlo con tiempo para que todas puedan tener su celebración. Este que está pasando es un año particular porque parece, hoy ya casi no nos acordamos, pero cuando arrancamos el año todavía no se podían hacer eventos tan masivos, no podían venir más de 4.000 personas, había pase sanitario, digo, era un contexto muy distinto. Entonces el calendario este año arrancó muy tarde, muchas colectividades no habían podido ensayar por todo un año, entonces no estaban preparadas. Este año fue un ejercicio, así que el año que viene vuelve el calendario completo, y si no arrancamos a planificarlo ahora, no llegamos. Así que sí existe el proceso de planificación del Buenos Aires Celebre y todas las otras actividades que tiene la dirección. Claro que sí. Bueno, como este es un magazine integral de servicios de 3 horas de duración para los que son de la colectividad española acá en la República Argentina, con sus descendientes, más lo que gusta de la cultura española y europea, y es un servicio que también brindamos. Mañana estaba previsto, si no me equivoco, un Buenos Aires Celebra, que creo que fue suspendido por cuestiones climáticas, ¿puede ser, Mechi? Exactamente, mañana iba a suceder el Buenos Aires Celebra Líbano, que bueno, esto que contábamos antes, no más allá del trabajo nuestro, tiene mucho trabajo detrás de la colectividad, y bueno, se intenta con un poquito de anticipación evaluar si puede haber lluvia y eso puede afectar. Entendemos que esta noche o mañana arranca la lluvia, así que decidimos junto con la colectividad trasladarlo al fin de semana que viene, que va a ser un fin de semana largo y con muchas actividades en la ciudad. Vamos a estar con 3 Buenos Aires Celebras. El sábado vamos a celebrar a las comunidades afrodescendientes y afroargentinas, que aparte de cultura y gastronomía vamos a tener algunas charlas y conferencias respecto justamente de las incidencias afro en nuestro país. Y el domingo 20, tenemos 2 Buenos Aires Celebra. Por un lado el Buenos Aires Celebra Líbano, en la Avenida de Mayo, y por el otro lado el Buenos Aires Celebra Corea, en Avenida Avellaneda y Nazca, con la comunidad coreana. Así que va a haber actividades para todos. Al que está más cerca de uno o le interesa más acercarse a una comunidad o a otra, tiene para elegir. Bueno, perfecto. Bueno, no te quiero robar más tiempo en este sábado del mediodía. Mercedes Bárbara, directora general de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te mando un cariño enorme, buen fin de semana y estamos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, siempre un placer charlar con ustedes, a disposición, y muy buen fin de semana para todos. Gracias, un beso enorme, Mechi, gracias por estar con nosotros. Gracias. Mercedes Bárbara, directora general de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, protagonista del día en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país.
Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, acá estamos, 12:23 minutos la hora en la República Argentina. No sé dónde dejé los auriculares. Bueno, acá no importa, estamos en vivo, che. Nos podemos no equivocar, tratamos de no equivocarnos, pero bueno, acá tengo los auriculares puestos ya, ahora sí, porque tenemos el enlace, obviamente, desde nuestros estudios de radio, de Mive Próxeres, con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Acá ya lo tenemos a Nicolás Olachía, que todavía está desmayado de cuando le entregué el programa al mediodía en horario puntual. Bueno, tranquilo, Nicolás, tranquilo. Así que bueno, tenemos momentos de espectáculos, de eventos de nuestra colectividad aquí para todos ustedes que tenemos para compartirlo. No se olviden, 1:45 cerramos el concurso. Cerramos 2 pares de entradas, 2 ganadores, 2 entradas se van a llevar para la Expo Celta del Centro Asturiano de Buenos Aires esta noche en la sede social de Capital de la calle Solís 475. Participen 11 36 76 6100, porque hay gente que estaba llamando a la radio, nos tienen que llamar a nosotros acá, 15 36 76 6100, reitero, 15 36 76 6100, para que lo tengan en cuenta. Vamos, Mili Dipsa, con tiempo de espectáculos y entretenimientos. Vamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque, atención, hace unos pocos minutos nos informaron desde el Centro Asturiano de Buenos Aires, saben que son parte de la familia del Sol de Nuestra España. Exacto. Pero nos avisaron, atención, que el próximo sábado 19 de noviembre a las 10:30 horas se le va a imponer el nombre de Gustavo Fernández a la cancha número 1 de tenis del campo Covadonga. Ajá. Así que es una noticia de salida del horno. Está recién sacadita del horno. Sí, bien, entonces. Y bueno, ¿y el motivo? Contanos. Gustavo Fernández hace 10 años que está en el top 10 de tenis adaptado y fue número 1 del mundo en 2 oportunidades. Bien. Estuvo en el US Open, la verdad que muy interesante la carrera de Gustavo Fernández. Es por eso mismo que el Centro Asturiano decidió homenajearlo en reconocimiento a su trayectoria deportiva y conducta ejemplar. Bueno, genial, felicitaciones, así obviamente, a esta iniciativa que están llevando adelante. Así que el próximo sábado 19 de noviembre a las 10:30 horas en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, perfecto, entonces. Así que ahora vamos a pasar con otra noticia, porque atención, aquellos que quieran estudiar en España o que saben de algún familiar, algún conocido, amigo, que quiera estudiar en España, atención, porque va a haber una feria educativa oficial del gobierno de España aquí en Buenos Aires. Puntualmente va a ser en el Club Español, esto es en Bernardo de Irigoyen 172, repito, en el Club Español, Bernardo de Irigoyen 172, el lunes 14 de noviembre a las 15 horas, de 15 a 20 horas, de 3 a 8 de la noche. Lunes 14 de noviembre en el Club Español Bernardo de Irigoyen 172, esta feria educativa oficial del gobierno de España. Así que es para aquellos que están pensando quizás en estudiar allí. Bueno, acá les van a dar toda la información. Se tienen que registrar, el registro es gratuito, repito, en feriaestudiarenespaña.com. Repito, feriaestudiar en España, es sin la ñ, atención, claro, internet no acepta. feriaestudiarenespaña.com. Muy simple, si no se acercan ahí al Club Español, Bernardo de Irigoyen 172, lunes 14 a las 15 horas. Así que una propuesta muy interesante. Perfecto, bien. Bueno, me gusta la realmente. Bueno, ¿qué más tenemos, Mili? Muy bien, seguimos con el Centro La Lina Golada y Silleda, porque van a hacer la celebración del Día de la Virgen de los Dolores. Esto es el 27 de noviembre. Va a haber un menú de empanada criolla, merluza en postas a la romana con ensalada, raso con papas, con papas, así es. Muy bueno, postre helado, bebidas incluidas. Bueno, todo esto, atención, porque lo van a poder disfrutar. Vuelvo a repetir, domingo 27 de noviembre a las 13 horas es el almuerzo en el Centro La Lina Golada y Silleda.
es en Moreno 1949. Perfecto, le mandamos un saludo al doctor José Luis Ioane, presidente del Centro Lalín, a mi querido José Luis Ioane también, y a José González Costa, vicepresidente de la institución también, que son amigos de nuestro programa, que comparten El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. ¿Qué más? Muy bien, sí, para reservar, atención, por favor, tomen nota. Sí. 15 45 77 95 92. Bien. Vuelvo a repetir. Sí. 15 45 77 95 92. Ajá. Así que muy simple el número, ahí se pueden comunicar y reservar para esta fiesta del 27 de noviembre en el Centro Lalina Golada y Silleda. Perfecto, ¿qué más? Muy bien, ahora seguimos con, ya estuvimos hablando de este tema, bueno, en las notas anteriores, también lo venimos nombrando, porque se viene la Gran Verbena Española. Mucha gente nos estaba preguntando sobre este evento de la Unión de Autonomías Españolas. Estoy esperando el momento, Así es el sábado 26 de noviembre a partir de las 20 horas. Esto se realizará en el Campo Covadonga del Centro Asturiano, en Avenida Libertador 1081, va a haber fiesta con tinto de verano, cerveza y sidra tirada. Así que bien. Escuchen bien, porque van a estar los conjuntos de danzas de cada autonomía. Sí. Es decir, que va a estar del conjunto de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Valencia, como grupos invitados. Claro, y grupos invitados. No, va a estar bueno realmente. Y bueno, pero muy bueno, la verdad que sí. Recordemos, por favor. Recordamos, sábado 26 de noviembre, a partir de las 20 horas en el Centro Covadonga del Centro Asturiano. Repito, es un conjunto de diferentes instituciones, las autonomías. Claro, Avenida Libertador 1081, atención. Va a haber excelente gastronomía, mire, por cierto. Totalmente, rifas con muchos premios. Sí. Y algo muy interesante, la entrada es libre y gratuita. Y no se suspende por lluvia, se suspende por lluvia. Así que bueno, los esperamos en la Gran Verbena Española el 26 de noviembre a las 20 horas. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar con otra noticia. Ustedes saben que acá siempre hablamos a veces de lo que son las ferias de colectividades. Sí. Bueno, por ejemplo, acá les voy a contar que la Casa Balear de Rosario está participando de lo que es la Feria de Colectividades de Rosario, justamente, que empezó en el día de ayer, viernes 11 de noviembre, va a estar hasta el 20 de noviembre. Así que van a poder disfrutar de domingos a jueves de 19 a 23, viernes y sábados de 19 a 1 de la mañana. Así que esto es gratuito, repito, esto es gratuito y obviamente se realiza en lo que es Rosario. Así que muy simple a aquellos amigos que están por ahí o que quizás viajan, porque la verdad, ¿por qué no? Hay tiempo hasta el 20 de noviembre que están por ahí por Rosario, van a poder disfrutar de esta exposición, de esta feria de colectividades, donde obviamente la colectividad española dice presente. Así que es el encuentro número 38. Perfecto. Número 38. Bien. Así que, y felicitamos también a la gente de Casa Balear de Rosario que participa del evento. Bien, correcto. Vamos con otra noticia. Atención porque aquellos que están por la zona de Junín, puntualmente Bedia, kilómetro 313 de la ruta 7. La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Bedia está realizando un evento por el 120 aniversario y están invitando a la ceremonia, bueno, para que vayan ustedes el 19 de noviembre, repito, 19 de noviembre a las 10:30 horas en la sede que está en Alberdi, número 24. Repito, Alberdi 24. Esto es en Bedia. En Bedia. Provincia de Buenos Aires. Así es, provincia de Buenos Aires, lo que es la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Bedia. Así que le mandamos un beso para toda la gente de allá. A la gente de Bedia, a familia Arceluz de Bedia, le mandamos un cariño enorme, un beso enorme a la familia Arceluz de Bedia, que están allí también y que nos están escuchando, que está con Walter Arceluz Inmobiliaria, Propiedades. También, y ahora se sumó Donato a la familia. Donato, claro, exactamente. Bueno, enhorabuena, felicidades para la gente de Bedia, Vamos. Muy bien, seguimos con el gran almuerzo del aniversario 104 de la Asociación Centro Partido Carballiño. Así que atención, el Centro Carballiño está de fiesta el domingo 20 de noviembre a partir de las 13 horas. Entrada de fiambres surtidos, paella a la Carballiño
opcional con aviso anticipado, canelones de verduras con salsa, vinos, gaseosa, jugo, café, brindis, bueno, helado súper completo, completo. Y atención, porque la serie es de 3.500 e incluye 3 números para el sorteo que van a realizar. Bien. Así que aquellos que están interesados en este evento del domingo 20 de noviembre a las 13 horas en el Centro Partido de Carballiño, esto queda en Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, se pueden comunicar muy simple a este número, 11 49 40 18 50. Reiteramos. 11 49 40 18 50, y si no, a través de Facebook pueden buscarlos como Club Carballiño Buenos Aires. Perfecto. Así que también le mandamos un beso a María Silvana Reynoso, que ahí debe estar ya organizando. Y está organizando hasta para diciembre, porque ya me dijo que en diciembre van los Gavilanes de España, ¿viste? A Carballiño. Así que bueno, enhorabuena, realmente. Así ¿Qué más? Y cerramos con esta noticia. Vamos a dar 2 opciones, ¿sí? Sí. Dos opciones. ¿Con qué? Con el tema de la ciudadanía, porque nos están llamando, se están comunicando. Nos están apabullando en este caso con las llamadas. Para saber acerca de dónde pueden recibir información, dónde pueden sacar datos. Bueno, les vamos a pasar 2 opciones, que es lo que estamos comentando cuando se comunican con nosotros. ¿Sí? Una es por parte del CRE de Buenos Aires, el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, que atiende los miércoles de 17 a 18 horas en Bartolomé Mitre 2550, tercer piso. Bien. Así que repito, la opción 1 es el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, todos los miércoles de 17 a 18 horas en Bartolomé Mitre 2550, tercer piso. Bien. Se pueden contactar a través del Facebook Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires o a través del Instagram @CRE Buenos Aires. Bien, perfecto. También aquellos que quieran mandar mail pueden hacerlo a crebuenosaires@gmail.com. Todos los miércoles, ¿eh? De 17 a 18 horas. Perfecto, muy bien. Así que esa es una opción que damos. Después también tienen otra opción que viene por parte de CEDEU, del Centro de Descendientes Españoles Unidos. Atención, ¿por qué? Porque este martes 15 de noviembre, repito, martes 15 de noviembre, a las 18:30 horas, en la sede del Centro Galicia, que se ubica en el barrio de Valvanera. Exacto, no sé. Bartolomé Mitre 2552. Van a estar haciendo una charla informativa. Así que aquellos que quieran acercarse para preguntar sobre las modificaciones en materia de la nacionalidad española, pueden acercarse acá. Bien, también. Van a poder hacer todas las consultas que tengan con respecto a la ley de memoria democrática. Bien. Así que repito, esto viene por la parte de CEDEU, del Centro de Descendientes Españoles Unidos, el martes 15 de noviembre a las 18:30 horas en el Centro Galicia, en la sede social que está en Bartolomé Mitre 2552. Perfecto. Así que ahí tienen 2 opciones. Si tienen alguna duda, alguna consulta, obvio se pueden comunicar acá con nosotros, con la producción, 11 36 76 6100, y nosotros les damos esta información, ¿sí? Bueno. Tanto por lado del CRE como también de CEDEU. Perfecto, muy bien. Antes de ir a la pausa comercial del programa, ¿no? Que tenemos pausa comercial, ¿no es cierto? Bueno, antes de la pausa, rapidito, vamos con cotizaciones. Venimos un poquito atrasados todavía. Cotizaciones que cerraron ayer en la jornada de día viernes. El dólar oficial ayer cerró para la compra en 159 pesos con 77 centavos, para la venta 167 pesos con 77. El dólar blue ayer cerró para la compra en 289 pesos, para la venta 293. El dólar turista o solidario cotizó ayer en el cierre en 293 pesos con 60. El euro oficial ayer cerró para la compra en 157 pesos con 75 centavos, para la venta 165 pesos con 75. El euro blue cerró ayer para la compra en 289 pesos, para la venta 292 pesos. Así que por eso, bueno, rapiditos, quienes cumplen años en el día de hoy. Bueno, Juan José Ballesta, el actor español, Annie Hathaway, la actriz estadounidense, y Ryan Gosling, actor
canadiense. Rapidito, antes de la pausa del programa, hacemos comercial. Por supuesto, de algo tenemos que mantener el producto acá en el aire. Recordamos, Central de Oyentes, ¿por qué? Porque en 8 minutos cerramos el concurso. 2 ganadores para que se lleven 2 entradas para ir a la Expo Celta esta noche en el Centro Asturiano en sede Solís 475 Capital. Vamos, Mili. Muy bien, se pueden comunicar al 11 36 76 6100 y si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Nico, vamos que venimos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, en
4 minutos cerramos el concurso. En 4 minutos cerramos el concurso, así que a participar, señoras y señores, de la Expo Celta para esta noche en el Centro Asturiano de Buenos Aires. 11 36 76 6100, 11 36 76 6100. Momento en el aire de Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino nuevamente. Querido Arriaga, te estamos escuchando. Adelante. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, acá la tenemos a Miri Dipsa. Yo no me había olvidado, lo iba a dejar para el final del programa, pero bueno, se me adelantó Arriaga. Nos tomó al aire y le mandamos un cumpla feliz, María, yo y la perra, ¿viste cómo gritaba de atrás? Sí, como canta, bárbaro. Nos conoce. Sí, que no, claro. No sabe, a ver. Bueno. Mirá, Está con todo. Bueno, le contamos a la audiencia, yo lo iba a decir antes de finalizar el programa, lo tenía obviamente anotado, pero... Te la gané. Me la ganaste, Arriaga. Sos terrible, Ernesto. Bueno, ayer... Yo soy terrible. Compartimos signo con Claro, Ernesto. claro, exacto, porque Arriaga ahora el 16. Vamos todavía. Vamos, Scorpio. Vamos, Scorpio. Dice, bueno, porque Milagros, Mili, quien está a mi lado acá en la mesa de trabajo, ayer cumplió años. No voy a decir la edad por una cuestión de coqueteo. No, se puede decir 28. Por favor, que si a los 20 y pico no puede decir la edad cuando llegue a los 60 que maté. Eso, 28 años cumplió ayer Mili, Milagros, Dipsa. 24 abril, 28. Hoy. ¿Qué? 24 abril más 4 que no volverán. Pero claro que sí, Arriaga, claro que sí. Pero recién está saliendo el cascarón esa gurrumita. Totalmente. Así que bueno, ese fue un lindo momento, compartirlo en familia también, disfrutarlo los 28, así que de la niña. Así que por eso. Bueno, muchas gracias acá, Mili, también. Muchas gracias, sí, totalmente gracias a usted, Ernesto, también en las redes que mucha gente estuvo mandando saludos, la verdad que sí, María también. Por todo lado, ahí María, la perra, la otra perra de mí, que todo el mundo, el país se con mí. Vamos sí, todavía. Bueno, gracias. Por el cariño. Gracias, Ernesto. Bueno, querido Arriaga, ¿cómo está el tránsito? Contanos, escuchame, estaba viendo imágenes por América 24 y ahora en tu red social de lo que vos habías comentado cuando empezamos el programa de este camión que chocó contra un auto, que se prendió fuego, lo de aerosol, terrible, es dantesco esas imágenes, Arriaga. Sí, realmente lo tiré por la 24 y por la Nación Más. Sí. Salí en directo y sí, justo el camión tenía aerosoles de gas butano, se prendió fuego, no lo pudo apagar nadie. Claro. El conductor del camión se le veía las patas, podía bajar, salió corriendo, pero lamentablemente el conductor del auto falleció. Pobrecito, qué barbaridad. Choque frontal, sí. Error humano. Claro, sin lugar a dudas. Pero lamentablemente. Y otra cosa, primicia mundial argentina. Decinos. Ayer. Sí. La tiene también. Sí. Ayer. Sí. Lo paran un señor. Sí. Control de alcoholemia. Sí. Oí bien, Mili. Sí, acá estoy. Control de alcoholemia. Sí. Permitido Río Negro 0,5. Sí. Lo paran, la señorita le dice, señor, buenas tardes, su licencia a conducir, le di un análisis de sangre, le di un análisis que se había hecho con un papel de una clínica. Ajá. No, señor, la licencia a conducir. ¿Qué? Bueno, te estamos. A ver, sople acá. Sí. ¿Estás preparado? ¿Estaba mamado? No, 6.26. ¡Ah, Dios! 0,5 hasta permitido. Sí. 6,26 es alcohol en sangre, casi que te puedes quemar el riñón y te morís. Claro, qué barbaridad. Perdés conocimiento de tiempo y espacio. Sí. No sabes ni dónde está, ni quién son, ni dónde está. Claro, el por tipo supuesto. iba conduciendo, lo bajaron, lo tuvieron que agarrar, hacer respiración. Sí. La policía lo tuvo que llamar una ambulancia, lo metieron en una ambulancia, Sí. fue al hospital y estuvieron 6 horas que se moría. Claro. Pero estaba manejando, amigo. Por favor, qué terrible. Este no dijo, te tomaste todo el vino, no. Se El tomó vino una... no te llega a 6,20. Se tomó una botella de whisky, una de gin y una de vodka. Se tomó toda Porque la el vino bodega. tiene Claro. Se tomó, no, bodega no. Sí. Bodega no. Porque Sí. el vino tiene el 14%, la cerveza el 7%. Mirá vos. Este tomó alcohol puro. Claro.
tomó whisky, vodka, gin, eso tiene 40%, si no, no llegás a 6. Qué locura, qué locura, qué locura. Realmente qué locura, realmente Arriaga. Yo no mirá que tengo 50 años de hacer control de alcoholemia. Sí. Nunca jamás hubo un tipo que pasó de 5. Sí. No, un récord, realmente un récord lo que estoy escuchando. Un récord peligroso, terrible. Sí, terrible. Ah, escúchame, si me permitís, querido Ernesto Arriaga, antes de continuar nuestra charla, le mandamos un gran saludo, que se va a poner bien, a nuestro querido Facundo Jaime de Secaitra, que lo tenemos que tiene todo, tiene bronquitis, tiene anofaringitis, la tiene toda. Sí, pobre, se la agarró toda. Así que bueno, pronto restablecimiento, querido Facundo. El sábado que viene. Lo vamos a tener acá en el Sol de Nuestra España, en el programa. Pero por supuesto, claro que sí, lo vamos a encontrar el 23, vos y yo. Exactamente, ya está previsto eso, para encontrarnos, ya está previsto. Sí. Así que, bueno, contanos un poquito, en líneas generales, cómo está el tránsito en estos momentos a las 12:47. Las 4 líneas de Roca tienen obras, así que tienen cancelaciones y demora de 30 minutos anunciadas. Bien, correcto. Bien. La General Paz con demora de 10 minutos al ingreso a Panamericana, la Panamericana lenta al norte. Sí. Y la autopista de Cañuelas y la Richini normal, con bastante tránsito en el aeropuerto, pero funciona bien en el aeropuerto de Ezeiza, operativamente bien, al igual que Aeroparque. Perfecto. Por otro lado, la ruta 5 que va de Luján a La Pampa, se puede ir por Macachín, está habilitada, y en estos momentos reiteramos que se está corriendo en Villa Angostura, la maratón más grande de la historia, de 3.500 corredores de montaña, los 42 kilómetros de montaña. La maratón mundial, hecha en Grecia, se llama maratón porque fue el pueblo maratón, que un hombre salvó a toda una comunidad que corrió 42,5 kilómetros. Es la Olimpiada, claro. La Olimpiada. Sí, señor. Pero es el llano. Ajá. Acá en Villa Angostura se corre 42 kilómetros de altura. Por la montaña con hielo y nevisca y nieve. Ajá. Sí. No, con lluvia hoy. Entonces, por favor, en la avenida Rayanes, precaución, porque salió a las 8 de la mañana y llega a las 2 de la tarde. Claro, seguro. Así que, bueno, mi querido Ernesto Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Por supuesto, para que se oiga en Cáceres, en toda España y en todo el mundo a través de internet y en la radio del pueblo. Pero por supuesto, una radio con historia y que vive el presente. Un ¿Sabés beso. lo que decía Piero? ¿Qué decía Tus hijas Piero? no lo van a escuchar, nunca lo escuchan. A ver si vos te acordás. A ver. Vos sos locutor y cantor. Sí. Lo del pueblo, que es lo del pueblo, porque el pueblo se lo pidió. ¿Te acordás de eso? Sí, señor, Piero? El gran Piero, un gran intérprete que es, un gran cantante, sin lugar a dudas. Sí, señor. Así que, bueno, y un beso enorme para la doctora Verónica Arriaga, ya en Cáceres, con el gran Cuquito, que nos están escuchando vía web de la emisora. Y ya Cuqui escucha, mira la radio, escucha ya, Bueno, y sabe que está su abu. No, la computadora, escucha. Mira vos, así que, bueno, Arriaguita, hasta el sábado que viene, un beso grande para vos y María, y a Raya también, ¿está? Bueno, espere que saluda a Raya, a todo el país por Radio al Pueblo. Bueno, ahí está. Muy bien, vamos todavía. Esta radio da para todo, para todo esta radio. Sí, señor. Fium en Arriaga. Fium, oyente de Radio al Pueblo de todo el mundo. Chau, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito en 30 segundos. Ya nos vamos preparando que llegará, obviamente, pidiendo pista Roberto La Rosa. Vamos, Nico. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, muy bien, señoras y señores, nos vamos preparando para lo que tiene que ver, sin lugar a dudas, el momento esperado por tantos oyentes que se querían comunicarse, y vemos a ver quién se lleva las entradas. 2 pares de entradas para 2 ganadores, en este caso, y así que a prepararse entonces, Miri, rapidito, con sistema algoritmo para lo que es la Expo Celta para esta noche. A ver, vamos rapidito, ¿quiénes son los ganadores? ¿Tenemos ya? Muy bien, sí, acá ponemos. Ya llega La Rosa, que ya está pidiendo pista, con el camión preparado, Vamos todavía, anda en rueda el muchacho, vamos. Muy bien, 3, 2, 1. Sacamos rapidito. ¿Listo? Muy bien, acá tenemos. Sí, a ver. 2 ganadores
un ganador y una ganadora. Bueno, atención, dale. sí. Sebastián de Devoto, Sí. documento terminado en 561. Bien, correcto. Ángela, Capital Federal, Sí. documento terminado en 307. Así que repetimos, Dale. Sebastián de Devoto, documento terminado en 561, y Ángela de Capital Federal, documento terminado en 307. Por favor, que cuando finalice el programa se comuniquen a la central de oyentes 11 36 76 6100. Perfecto. Felicitaciones. Felicitaciones, claro que sí, para todos los que han ganado. Y los que no ganaron, bueno, no importa, que se acerquen esta noche a Solís 475, la Expo Celta, y van a disfrutar de una excelente propuesta realmente. Y excelente propuesta es este Mundial Qatar 2022 que se viene con todo, y para charlar con toda la actualidad argentina del deporte, lo tenemos a nuestro hombre, nuestro caballero del deporte, Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, todo bien, Cacho. El gustazo siempre de estar con ustedes, ¿eh? Bueno, ¿cómo está el tiempo por la costa? Contame. Y estuvo solcito a la mañana, pero se está nublando acá y presagio de que se viene la lluvia. Sabés, Cacho, que la gente acá está desesperada. No hablamos solamente de lo que es el partido de la costa, ¿no? Sí. Pero en Tordillo, en Madariaga, en un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires están esperando el agua porque está muy complicada la cosecha para el año que viene. Ajá. Y es más, se están muriendo bastante cabezas de ganado por el hecho de que no hay agua en los lugares, ¿no? Claro, sí, qué tema. Está muy complicado. Qué tema. Está muy complicado. Exacto. Sí, qué sí, tema. sí. Así que bueno, antes que nada, ¿cómo anda el programa Actualidad Argentina? Perfecto, ¿no es cierto? Bien, muy bien, realmente muy bien, creciendo con mucha actitud y con la posibilidad de que la gente nos está escuchando mucho, realmente mucho, es algo muy importante, ¿no? Ya lo creo. Muy importante. Ya lo creo. Estás en la colega AM610, Radio San Martín, obviamente con toda la cadena de la costa atlántica en distintas emisoras, así que bueno, eso le da una performance de presencia en toda la costa a tu programa que va los jueves al mediodía, ¿no es cierto? Sí, y también con la nueva potencia que va a tener AM 1420 Radio General Conesa. Bien. Bueno, vamos a estar llegando realmente a muchísimas localidades. Pienso que a más de 30 municipios de lo que es esta zona. Así que Perfecto. vamos a andar muy bien, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Y quien va a andar muy bien, quiero suponer, va a ser la selección argentina, me quedó Roberto La Rosa, porque ya Scaloni ha presentado a los 26. Es así, ¿no es cierto? Sí, una lista de 26 que se esperó a casi hasta último momento porque los temas eran saber si Dybala podía estar en la selección argentina luego de su lesión. Sí. Bueno, es el caso de que han entrado Foy y también Dybala. Uh-huh. Me parece que, bueno, lo más complicado y todo esto ha sido la lesión de último momento de Lo Celso, sí. Un hombre titular y fundamental en el esquema del equipo de Scaloni. Sí. Y me parece a mí, yo en vez de llevar un defensor hubiera llevado a Angelito Correa, el hombre de Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Me parece, pero bueno, es muy poca la variante que puedo seguir. Yo voy a dar una clave ahora. ¿Vos te acordás que en algún momento yo dije que no eran 22, que eran 26 los que iban al Mundial? Sí. En la lista. Yo voy a dar otra clave. Sí, decino. El jugador que se va a meter, creo que en el equipo titular por Lo Celso, sí. y que me parece que va a ser la revelación del Mundial, para mí, es Enzo Fernández. ¡Apa! Mira vos. El chico que está jugando ahora en Portugal, que jugó en River, que tiene un gran nivel, me parece que si le dan pista va a ser uno de los hombres fundamentales en esta selección. Se lo ha visto poco en la selección porque ha entrado en la lista en el último tiempo, pero es un chico que juega en Portugal de la misma manera que jugó en River y anteriormente en Defensa y Justicia. Un pibe que no le pesa la camiseta y me parece que va a ser fundamental. Yo creo que puede llegar a ser hasta titular en lo que significa el partido. La semana que viene ahora Argentina tendrá un partido amistoso. El miércoles, hoy jugó Julián Álvarez, jugó muy poquito, apenas 10 minutos en el City. Me parece que Guardiola fue bastante importante en el tema de no exigirlo. Y mañana va a jugar
el PSG, parece que Messi va a estar en el banco y jugaría un ratito nada más. Me parece que esto es muy importante. Lo están cuidando muchos jugadores de la selección argentina que son fundamentales para lo que viene en el Mundial, ¿no? Vos hablaste de Messi y hubo declaraciones exclusivas a una revista, la revista Olé, vamos a decirlo, que dijo: la ayuda de Dios, la presión y el no vamos a salir campeones de entrada son una de las palabras más importantes que destacó Messi para que, bueno, todos vayamos con pie de plomo, ¿no es cierto?, cuando arranque el Mundial, ¿no es cierto?, en este caso. Sí, son igual, Cacho, son notas de parrilla. Esas son notas que uno las tiene guardaditas y las saca en el último momento. El chico está tan concentrado y quiere jugar tanto en la selección que me da esa impresión de que ahora, bueno, está tranquilo y está esperando este partido de mañana para luego viajar y encontrarse en Abu Dhabi, donde va a ser el partido amistoso con sus compañeros. En la selección tiene algo fundamental. Los pibes todos tienen ganas de jugar en la selección, algo que no pasaba hace mucho tiempo, donde se especulaba que vos le rendías mucho más a tu club de origen que a la selección argentina. Así que yo estoy muy esperanzado con esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi querido Robert La Rosa, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene y nos explayamos un poco más del Mundial y cómo ya nos vamos preparando para este arranque de Qatar 2022? ¿Qué te parece la idea, Robertito? Me parece bárbaro, me gustó la ocurrencia del principio cuando dijiste con el camión. Yo voy con el camión y mi amigo Formento con la bandeja. Sí, señor. Un abrazo grande, mi Cachito. Querido Jorgito, lo tengo que llamar a Jorge Formento, que con el gallego disfrutamos con el negro grandes propuestas realmente. Así que bueno, Robert, abrazo grande, querido. Gran fin de semana, un abrazo para todos. Gracias a vos, gracias. Roberto La Rosa con todo el deporte argentino, mi querido Jorge Formento. Lo vamos a tener, Jorgito, en algún momento acá en el programa también. Bueno, nos vamos despidiendo con su majestad el Paso Doble. Reiteramos, aquellos que no han ganado pueden ir hoy a comprar las entradas un ratito antes. Arranca a las 20 la Expo Celta. Vamos, Mili, repito los ganadores el día de hoy. Muy bien, ganador Sebastián de Devoto 561, repito, Sebastián 561 de Devoto, y Ángela de Capital Federal 307, repito, Ángela de Capital Federal 307. Perfecto, rapidito vamos con cronograma de haberes de pagos para jubilados y pensionados cuando va su majestad con el tercio de quites como fondo. Haberes que no superen los 48.729 pesos a través de la mensual de noviembre. Documentos que finalizan en 4, que están pasado mañana, lunes 14. Documentos antes 15, documentos que terminan en 7 el jueves 17, documentos que terminan en 8 el viernes 18. Pronóstico del tiempo para hoy: máxima de 29 grados con chaparrones. Mañana domingo, mínima de 20, máxima de 27 con chaparrones. Mañana está la fiesta del ABC del Corcubión. Vamos a estar allí en Vicente López con mi amigo Carlos Ameijeiras. Amigos, gracias por todo. Bernardi, propio Bernardis, le digo gracias por compartir esta edición federal de El Sol de Nuestra España. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.